Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Playoff, programa número 66, desde que iniciamos nuestro camino allá por el mes de abril del año pasado, del año 2022. Y bueno, una semana un poquito con menos contenidos que en otras ediciones quizás, porque bueno, justo empiezan ahora los partidos amistosos de nuestros equipos en Ligas FEB, de los equipos asturianos, este próximo fin de semana. El Mundial sí que va desgranando etapas también, pero ya va habiendo menos partidos y menos competición. Sí está la pretemporada también de equipos de Liga CB, obviamente, ya en pleno funcionamiento, pero bueno, por ejemplo, el tema de mercado de fichajes ya no es lo que era, ya hay muchas menos noticias en ese sentido. Pero antes de empezar a hablar de todos los temas que tenemos aquí preparados, vamos a saludar a nuestro compañero Julio Gutiérrez, que está al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Julio? Hola, buenas tardes a todos. Julio, ¿qué tal? Bueno, día de muchísimo calor, pues últimamente estamos otra vez con un bochorno terrible, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy hace mucho calor, ayer hizo todavía más calor. Bueno, estamos grabando este programa en miércoles para que la gente se sitúe. Y bueno, la verdad, al final yo llego a la conclusión de que va a ser un poco verdad, por lo menos un poco, lo del cambio climático. Está claro. Oye, si fueras esloveno, te preguntaría cómo estás de los golpes que te dieron hoy en el partido contra Canadá. Pues si fuera esloveno, seguramente me tendrían que haber retirado el pabellón en silla de ruedas, porque lo de hoy no me pareció ni medio normal y la verdad es que me pareció un arbitraje absolutamente desequilibrado en una dirección. Bueno, luego hablaremos de lo que es la Copa del Mundo 2023, con España ya eliminada desde la segunda ronda, precisamente en una derrota ante Canadá que fue clave. Primero se había perdido contra Letonia, pero bueno, luego nos meteremos en esa harina. Julio, vamos a empezar hablando de la Limerca Oviedo Baloncesto. Y, y bueno, el equipo de Javi Rodríguez que sigue con los entrenamientos. Ayer se incorporaba el portugués Francisco Amarante, solo queda ya por llegar Davis Rocitis, que pidió unos días con la debida antelación al club por temas un poco personales. Entonces se espera que, yo creo que para la semana que viene o este fin de semana o así ya llegue el letón, que evidentemente no se va a vestir para el partido del viernes, aunque estuviese aquí, aunque llegase, porque no estaría todavía en forma. Pero bueno, sin mayores contratiempos sigue el tema de los entrenamientos, Julio, cosa que no es poco decir, porque por ejemplo en Lleida Marvin Ogunsipe se rompió la tibia y peroné, el pívot austriaco, y están buscando un jugador de recambio, y ese es el mayor miedo que puede haber en la pretemporada, Julio. Sí, bueno, vienes con el cuerpo, digamos, un poco de descanso, no está tan fino ni mucho menos como lo está durante la temporada, con entrenamientos y partidos continuos, y por lo tanto sí, ahora hay que guardarse muy mucho de una posible lesión. Bueno, pues mira la lesión del jugador de Lérida, que es una lesión que le va a tener varios meses fuera en el dique seco, y bueno, la verdad es que es una marranada para el jugador porque ya te digo, es una lesión de tiempo de largo de evolución y la verdad no sé cómo se la habrá producido porque, bueno, una fractura normalmente suele ser por impacto, no sé si algún otro compañero pues le habrá dado un golpe o se lo habrá dado él directamente, en fin, la verdad es que es una mala noticia para el jugador y para el equipo del Lérida. Sí, porque además son lesiones graves. Bueno, siempre ninguna lesión es agradable, pero una lesión ya de esta magnitud es lo que dices tú, ya lleva un tiempo y de hecho ya te obliga pues a buscar un sustituto en el mercado, justo además en el inicio de temporada. Hombre, siempre es mejor tenerlas ahora que al final, pero también es importante, sobre todo los equipos de media tabla para abajo, como puede ser este caso Lleida, porque este año a lo mejor Lleida no está tan arriba como otras temporadas, podría pasar. Yo creo que sumar victorias, cuanto primero mejor, en esa dinámica de equipos de media tabla hacia abajo, porque todo el partido que tengas ya ganado es terreno que tienes caminado de cara a la salvación, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, yo creo que, bueno, ya tendremos tiempo de comentar, pero bueno, el Alimerca Oviedo, bueno, se va a enfrentar a rivales duros al principio de la temporada, pero bueno, yo también prefiero un poquitín eso cuando hay equipos como Burgos o Estudiantes que son prácticamente plantillas nuevas y tienen que acoplarse y yo prefiero coger, digamos, o jugar contra esos equipos al principio donde todavía no estén muy rodados y donde pueda darse la posibilidad de ganar, ¿no? De hincarles el diente, como se suele decir, Julio.
Sí, porque los equipos que se hacen nuevos necesitan un periodo de rodaje, entrenamientos de pretemporada aparte, ¿no? Entonces yo creo que siempre, al principio de la temporada, siempre suele haber sorpresas. De hecho, el Alimerca Oviedo ya protagonizó algunas de ellas en temporadas anteriores y por lo tanto yo creo que es un buen momento para, por ejemplo, en ese primer partido frente a Burgos, que va a ser un equipo pues prácticamente nuevo, pues intentar conseguir la victoria. Julio, por otra parte, bueno, la campaña de abonados de la Limerca de baloncesto, evidentemente, sigue su camino. El otro día salió un dato que se habían alcanzado los 500 abonados. Esto fue ya hace una semana aproximadamente. Yo creo que ahora con estos partidos de pretemporada que se van a jugar en Pomarín, que son 4 en total, contando la final de la Copa Principado, más el hecho de que Oviedo es una ciudad que en agosto queda bastante vacía por el tema de vacaciones, vuelve mucho la actividad en septiembre, vienen las fiestas de San Mateo, que eso también siempre anima mucho al personal, incluso también en el tema futbolístico, a la hora de hacer abonados, siempre es como una segunda oleada que viene ahí importante. Y hombre, yo creo se va camino, no sé si de llegar a los 1000 abonados, como decía Héctor Galán, que sería la meta y el sueño, pero por lo menos de estar cerca. Sí, porque además yo creo que falta el tirón final, ¿no? El tirón final ahora en este mes de septiembre, como tú muy bien dices, tiene que producirse. Agosto efectivamente Oviedo es una ciudad que se vacía muchísimo, a diferencia, por ejemplo, de Gijón, donde por sus fiestas y por la llegada masiva de gente que viene a pasar días aquí, pues se llena, ¿no? La ciudad más de lo habitual, ¿no? Entonces, ahora en septiembre, pues supongo que la gente retomará la posibilidad de hacerse abonado del Alimerca Oviedo y sobre todo a medida que se acerque el comienzo de la temporada, donde el gusanillo ya empieza a moverse por el estómago. Y seguro, además, perdón, seguro que además que viendo los partidos, viendo los nuevos fichajes, la gente se puede ilusionar con esos mates de Jolelisias que ya ansiamos, los triples de Horton o de Amarante, las asistencias de Josep Pérez, más, bueno, los jugadores que ya conocemos mejor de la competición. Julio, por otra parte, los amistosos van a comenzar el viernes, este viernes día de Covadonga, el día de Asturias, el día 8 ante el grupo Ureta Tizona, que es como se denomina el cuadro burgalés este año, a las 7:30, el Polideportivo Pomarín. Yo creo que una buena una buena primera piedra de toque, porque estamos hablando de un rival en principio de la Liga del OCB, que también llega bastante reformado tras su último ascenso, con mucha gente joven de calidad, ojo, que este Tizona promete dar más de una sorpresa durante la temporada. Y bueno, un buen partido para comenzar a matar el gusanillo, como te digo, el viernes a las 7:30 en Pumarín. Pues sí, un rival de la misma categoría que el Alimerca Oviedo, participante del Alep Oro, y es un equipo que yo creo que en las últimas temporadas ha trabajado francamente bien y bueno, yo creo que está recogiendo los frutos. Es una buena piedra de toque para hacer una primera valoración un poquitín sobre todo del Alimerca Oviedo y ver un poco cómo se han desarrollado estos primeros entrenamientos. Ya sabemos que los resultados de pretemporada no son significativos de lo que después pueda pasar durante la temporada regular, pero bueno, ya se pueden ver detalles y podemos ver un poquitín por dónde empiezan a ir los tiros de la Alimerca Oviedo de esta temporada. Mira, estoy aquí buscando un poquito de información de la plantilla del Tizona, porque así de memoria son tantos fichajes que seguro que se me va a quedar alguno y así vamos a tiro fijo. El equipo burgalés, entrenado por Diego Campo, mantiene del año pasado jugadores como Didac Cuevas y Ayoce Alonso, ambos bases. Los aleros Joe Cremo, que es estadounidense, y Rodrigo Seoane. Y los interiores Garmine Cande y Abdou Tiam. Han fichado a Gerard Llofresa, procedente del Prat, hijo de Rafa y sobrino de Tomás. Al bosnio Sani Champara, que es un jugador que viene del Zadar, del histórico Zadar, y que cuando estaba en la cantera de Real Madrid prometía muchísimo, es un chico que se ha quedado bastante. El alero brasileño Rafael Munford del Piñeiros, Arnau Parrado, alapio procedente de Alicante, Jacobo Díaz, otro jugador de mucho talento, y el pío Ramón Vilá, ambos que llegan del Granada. Y como te digo, un equipo que, si te das cuenta, muy buena parte de la plantilla son gente muy joven y gente que incluso, bueno, Jacobo Díaz, Ramón Vilá, Gerard Llofresa,
tienen proyección para llegar más alto en el baloncesto español. Luego un buen anotador como Joe Cremo. Veremos también este jugador brasileño qué tal lo hace en Munford. Y luego dos bases ya con experiencia en la categoría como Díaz Cuevas y Ayoce Alonso. Y en el banquillo Diego Campo, que bueno, también es sinónimo de sabiduría en el baloncesto, que oye, ya tiene una carrera importante en los banquillos españoles. Sí, yo creo que es un equipo interesante, es un equipo, bueno, que tiene gente joven y luego tiene gente que, aunque es joven, ya tiene experiencia en la liga. Yo recuerdo a Jose Alonso, bueno, si no recuerdo mal, jugando, no sé si con la camiseta del Peñas de Huesca, pues hizo buenos partidos, muy buenos partidos contra el Alimerca Oviedo y por lo tanto, yo creo que es un equipo a tener en cuenta y bueno, veremos a ver un poquitín las prestaciones, pero bueno, tiene jugadores interesantes y por supuesto un inquilino del banquillo que es un entrenador que tiene bastante experiencia y haber sido mismamente entrenador del Juventud, ¿no? Así es, Diego Campo, un entrenador, como decías, o incluso con pasado en la Liga Andesa. Julio, por otra parte, volviendo a la campaña de abonados, pues animar a la gente que se haga socio de abonado de la Limerca Baloncesto, igual que del resto de equipos asturianos, del Círculo Gijón y del Tartiere Auto Gijón Basket. Los tres están con sus campañas de abonados, evidentemente, totalmente vigentes. Aprovechar para haceros socios, animaros, el que quiera hacerse socio de un solo equipo que se haga y el que quiera, pues oye, coger y apuntarse a dos equipos o incluso los tres, ¿por qué no? Pues que adelante con ello, con la locura del básquet. También diríamos lo mismo de la Universidad de Oviedo y del ASBA, pero yo creo que no hay campañas de abonados de estos clubes. Supongo, aunque eso tenemos que averiguarlo, esta información, Julio, pero supongo que igual que otros años, la entrada para los partidos de la Universidad de Oviedo y del ASBA posiblemente sea gratis, pero bueno, vamos a confirmarlo de cara a la próxima temporada, no es que metamos la pata y que digamos que es gratis y luego vaya para allá la gente y cueste X euros y nos lo reclamen con toda la razón del mundo. Así que, como tenemos todavía tiempo de que empiece la temporada, corroboraremos ese dato, Julio. Pero bueno, desde aquí yo creo que no cabe otra que eso, que animar a la gente que se haga socio del equipo que más le guste, el que más le tire y como digo, si quieren incluso repetir y como hay casos que hay gente y aficionados que son socios de más de un equipo, pues todo va a ser bienvenido. Yo creo que los equipos asturianos este año es verdad que todos tienen sus incógnitas que despejar y hay mucha renovación prácticamente en todos, pero yo creo que nos pueden dar bastante juego y más de una alegría. Bueno, sí, lo esperamos así y bueno, la temporada pasada fue bastante dura en general, muy dura diría yo, porque bueno, se pasó mal en diferentes terrenos y esta temporada, pues bueno, esperamos que haya muchas más alegrías que disgustos, ¿no? Sí, que nos gusta hacer los programas de playoff contando y cantando victorias, más si fuese más que derrotas, son 5 equipos, 5 partidos generalmente, salvo que haya derby en Liga EVA. Hombre, es complicado a veces, depende contra quién jueguen cada fin de semana, porque hay fines de semana que te coinciden todos partidos difíciles, pero por lo menos yo recuerdo el año pasado fines de semana de no cantar una victoria o como mucho una, y era un poco triste y otras temporadas que fueron por esa dinámica, llega un momento que también a uno le va afectando un poco, conmigo, contar tantas penas, ¿eh? Nada, pero bueno, ya sabes que cuando se daban esas circunstancias en el mes de octubre, de noviembre, pues quedaba mucha liga. Sí, queda mucha liga. Bueno, Julio, terminamos con el Alimercado. Vamos a repasar un poquito, porque bueno, tampoco es que haya muchas noticias. Luego, eso sí, al final del programa volveremos a dar día y hora de todos los partidos que hay este fin de semana, porque ya hay unos cuantos, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del Aliboro mercado. Solo un fichaje, el Guipúzcoa Basket, que ha fichado, no sé si te enteraste, a un viejo conocido también de la afición del Aliboro, como Alexander Marcius, ya con mucho recorrido, pivo de 33 años, 208, que mira, cuando fui a mirar yo los datos, digo, joder, 33 años, cómo pasan los años? Porque bueno, y Marchus yo creo que cuando lo vimos aquí las primeras veces era un chaval joven, ¿no? Era que tendría Sí, 24 por ahí, por 23, ahí, sí, hace 9, 8, 10 años. por ahí fácilmente. Y nada, los años que van pasando, Julio, no, son Inexorablemente. el inexorable paso del tiempo. Y que sigan pasando. Y que sigan pasando, que eso es un buen síntoma.
Y mira, Marchus, como te digo, su primer equipo fue el Iraurgi, el de Plata, luego pasó por Cáceres, te digo los equipos españoles, ¿eh? También estuvo, aunque bueno, la mayoría de su carrera la hizo aquí en España. Cáceres, Betis, Breogán, Castellón, de nuevo Cáceres, y las 2 últimas temporadas ha estado en el Stella Azzurra de Roma, equipo italiano. Hombre, creo que Guipúzcoa con este fichaje pues apuesta por sumar veteranía y un poco también, bueno, altura y sabiduría, ¿no? Y experiencia a esas posiciones interiores que son posiciones igual que la del base, que yo creo que siempre unas gotas más de veteranía pueden ser claves en un momento dado en un partido, ¿no? En esas posiciones interiores donde a veces en un final apretado tienes que pelear por un rebote clave o meter una canasta o defender una jugada clave. Como te digo, este tipo de jugadores pues pueden aportar mucho. Sí, sí, una liga tan igualada como se prevé la Lec Oro, que oye, que en un momento determinado pues puedes estar en un partido en el filo de la navaja de ganar o perder, pues la verdad es que siempre la presencia de jugadores veteranos y que además conozcan la liga, cosa que cumple sobradamente el jugador, pues te pueden ayudar mucho, ¿no? Por lo tanto, poco el caso de Rocitis con el Alimerca Oviedo, ¿no? Que yo creo que es un jugador que, bueno, de momento ha pedido permiso al club para incorporarse unos días más tarde, pero bueno, teniendo en cuenta que yo creo que no necesita ningún tipo de adaptación, pues se incorporará ya directamente con los sistemas prácticamente aprendidos, ¿no? Porque ese tipo de jugadores yo siempre los quiero tener en mi equipo y ya te digo, suman intangibles casi sin darse cuenta. Pues que, bueno, este año tiene entrenador a Mikel Odriozola, que viene precisamente del Iraurgi y se trae consigo a Manek Sansorregui. Mantiene la base del año pasado con gente como Aitor Zubizarreta, Xavi Oroz, Mikel Motos, Ander Martínez y Mike Carlson, pero bueno, ha hecho fichajes. Iván Arrocochea, bueno, hizo una muy buena temporada en el Albacete, aunque terminó jugando algún partido en Estudiantes. Y también 2 jugadores nuevos aquí en España, como el estadounidense Alex Barcelo y el balcánico Josip Brankic. Bueno, cuando pase el Mundial, como te decía Julio en la anterior semana, repasaremos un poco por encima todas las plantillas y así además ya estarán formadas. Pero bueno, así a vuela pluma, este Guipúzcoa parece que puede ser, como el año pasado, un rival complicado, aunque tiene ahí un par de jugadores incógnita que a lo mejor te van a marcar la diferencia entre estar peleando por los playoffs o estar más abajo, pero parece como siempre un equipo rocoso, complicado, con muchos jugadores vascos. Siempre los equipos que tienen muchos jugadores vascos en cualquier deporte son complicados por esa garra y ese espíritu que le ponen al equipo. Y luego un buen entrenador como Mikel Odriozola, aunque sea joven, que ya ha demostrado su sabiduría en el Juaristi. Bueno, yo creo que los equipos vascos siempre han sido sumamente rocosos, desde la época de, yo qué sé, de los años 60, el Águilas de Bilbao, ¿no? Posteriormente las Catuac, que jugaban en San Sebastián, de la mano de aquel José Antonio Gasca, que fue un visionario del baloncesto. Pues yo creo que los equipos siempre han sido muy rocosos. Yo creo que Guipúzcoa es un equipo complicado, tiene un muy buen entrenador. Yo creo que el banquillo este año lo tienen perfectamente cubierto, y luego se han llevado algún jugador incluso muy interesante como el propio Mane Sansorregui, que yo creo que ha hecho unas temporadas muy buenas en el Juaristi. Y bueno, pues aunando las dos cualidades, el espíritu de lucha de los jugadores vascos, más bueno, la calidad que tienen algunos de ellos y bueno, la frescura que yo creo que va a aportar Mikel Odriozola en el banquillo, pues yo creo que tienen ahí un buen caldo de cultivo y se supone que, bueno, que el Guipúzcoa va a ser un equipo que tendrá que estar, bueno, pues de la mitad de la tabla hacia arriba, ¿no? Por otra parte, Julio, bueno, todos los equipos evidentemente ya están en plena pretemporada, se han jugado ya algunos amistosos, pero la mayoría de los equipos debutan este próximo fin de semana, entonces, bueno, yo creo que la semana que viene no vamos a dar todos los resultados, ni mucho menos, porque son muchos partidos, pero comentaremos un poco lo más importante, lo más interesante. Además hay torneos, está la Copa de Galicia, la Copa de Castilla y León, hay torneos bastante potentes, hay un torneo en Getafe, creo, con Fuenlabrada, Estudiantes y Burgos, que es un torneo ya de tronío. Bueno, incluso algunos equipos que aprovechan para jugar contra conjuntos extranjeros o de Liga CB. Entonces, bueno, iremos comentando un poquitín y repasando cómo va la pretemporada de cada equipo, ¿no? Por otra parte, quería hablar del Betis, Julio. Está a la venta. No sé cómo estás de Calderilla. ¿Cómo... No llego.
a pesar de que no es una cifra que, bueno, para el común de los mortales es una cifra muy alta, evidentemente, pero bueno, para algunas personas igual no es una cifra tan descabellada. Creo que es un grupo mexicano el que Sí, lo ha quiere cogido un comprar. grupo mexicano, lo va a coger. Dime, dime. Bueno, la aparición de gente mexicana en el deporte no es sinónimo de éxito. No, aquí tenemos aquí cerca dos ejemplos con sí con sa. Sí, de momento. Entonces, claro, tanto el Oviedo como el Sporting, Sporting como Oviedo, pues no me parece que estén muy para tirar cohetes. Y eso que, bueno, el Sporting por lo menos este año, bueno, ha ganado los 2 partidos de casa, pero bueno, el juego tampoco y los mimbres tampoco parece que sean muy destacados. Bueno, veremos a ver, ¿no? Acuérdate de tu predicción, ¿eh? De una de las predicciones que dijiste. Bueno, sí, que Miguel Ángel Ramírez no se comía el turrón. Sí. Bueno, todavía está. Sí, sí, no, está Simplemente tiempo de sobra. Está hace tiempo de falta sobra. una derrota el sábado en el derby y luego ya las cosas empezarán a torcer. Siguiente partido en casa, Tenerife, complicado, no Y ganas. luego dos seguidos fuera, ¿eh? Dos seguidos fuera, Andorra y Huesca. Pues por eso te digo. Entonces, hasta ahora, lo único que ha hecho el Sporting ha sido ganar un partido en casa, haciendo una buena primera parte, una muy mala segunda parte, que fue el Sí, día de Mirandés. del Mirandés, y luego tener mucha suerte, creo yo, en el partido contra el Burgos, porque ese gol de Keipo en el minuto 90 y muchos, pues fue más una situación de suerte coyuntural que otra cosa. Bueno, Julio, mira, te comento, y voy a pasar a leer un poco la información que sale en la web del Diario de Sevilla. Y bueno, que dice que eso, que el Betis Baloncesto, que es un traspaso simbólico al grupo XOY, que es un grupo mexicano, como dices, se va a mantener el nombre. El equipo mantendría el nombre del Betis unos años, aunque el equipo ya tiene prácticamente planificada esa temporada en el Foro. Ya a finales de pasado marzo, el periódico del Diario de Sevilla ya había adelantado la noticia de que el Betis estaba negociando con un grupo de inversor mexicano la venta de su sección de baloncesto. Hay que recordar que en el 2016 el Betis se hizo con el club por un simbólico euro y con la promesa de las instituciones públicas de recibir apoyos económicos, pero tras varios descensos y dinero perdido por el camino y mal gestionado en Heliópolis, siguen dispuestos a deshacerse del equipo de baloncesto. Por cierto, el grupo XOY Capital, que lo preside el empresario de origen venezolano Carlos Lazo, está metido también en equipos como la Liga, bueno, por ejemplo, en el Reds de Ciudad de México, equipo de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, los Generales de Durango de béisbol y el Chihuahuas, equipo de la Segunda División de Fútbol Americano, y también en baloncesto en el Libertadores de Querétaro. También este señor Carlos Lazo colabora a nivel federativo con las selecciones mexicanas. O sea que, bueno, está como todo este tipo de grupos, están en varios equipos, incluso de diferentes deportes, pero como dices tú, no es sinónimo de éxito. Parece que desde los años dorados del Caja San Fernando, con aquí los equipos que incluso llegó a una final de Liga CB, luego entró, ya en el momento que empezó a llamar Cajasol, parece que ese equipo empezó en un declive. Me acuerdo que estaba de aquella, creo que Aito García Renes de entrenador, y empezó un declive progresivo. De aquella jugaron por allí Satoransky y Porzingis, por ejemplo. Y sobre todo estos últimos 5 o 7 años, de hecho eso, tuvieron ya 2 descensos al Eboro. Y este año parece que vienen con un perfil bajo, con poco dinero y con el objetivo de no pasar apuros. Sí, a ver si va a resultar que el Betis va a ser un competidor de la Limerca Oviedo para no estar en las posiciones, digamos, de peligro, ¿no? Bueno, yo lo tengo muy claro, Frank. Yo si fuera un magnate de lo que fuera, te puedo garantizar que pondría a la Limerca Oviedo, rompería el mercado. Sí, te lo digo de verdad. Pondría 5 millones de euros y haría un equipo que, vamos, no me lo salta ni un gitano. Pondría a un, vamos, gran entrenador e invertiría ahí lo que no están los escritos. Pero claro, como no soy un gran magnate, por el y ascenso. lo que sí también te digo es una cosa, mantendría la estructura de presidencia de Fernando Villavella y de dirección deportiva de Héctor Galán. Eso lo tengo bastante claro. Pues sí, Lo Julio. único que no habría ningún tipo de penuria.
oye, que hay que fichar a Mike Speck, se ficha a Mike Speck, que hay que fichar a Luis Costa robándose la Granada, ficha a Luis Costa, por ejemplo. Pero claro, estos son, como decía el otro, y los sueños son. Ya me conformaba yo con que llegase de esos 5 millones de euros, bueno, la quinta parte. Por cierto, ahora que hablamos de dinero, se habla de que el Principado de Asturias está bastante comprometido en la idea de comenzar a ayudar y de aumentar sus ayudas a los equipos asturianos, no solo de baloncesto, sino de todos los deportes. Yo, claro, la información que me ha llegado, no sé si sería ya de forma inmediata, imagino que esto llevará un proceso, pero yo creo que si es verdad lo que me ha llegado por varios sitios, es una muy buena noticia, ¿eh? Aunque no sea aunque no lleguemos al nivel de otros sitios, pero ya en el momento que aumentes lo que tienes, yo que sé, que a lo mejor lo multipliques por 5 por 10 y ya es mucho. Yo creo que es tan buena noticia, pero yo no tengo ninguna fe. Yo creo que se va a aumentar la aportación de 15.000 a 16.000. Bueno, No era tengo 15, ninguna fe, no, Fran. espera, era 15.500, ¿eh? Acuérdate que Héctor Galán Bueno, pues entonces, vale, de 15.500 a 17.000. A 17.000, un dispendio Un total. dispendio absoluto. Si obtienes el porcentaje de eso, ¡pum! Imagínate. ¡Pum! Con eso te da para comprar alguno de los que dijiste tú. No, y si alguno de los que nos rigen piensan eso, igual tienen que marchar corriendo para el váter. Porque se Bueno, pone Julio, nervioso. veremos lo que pasa. Yo quiero ser un poco optimista porque ya te digo, me llegó por varios sitios y por clubes que no son de baloncesto y que están todos pues en esa dinámica de reunirse con el Principado, de pedir más dinero. Entonces yo creo que se abre por lo menos una puerta a la esperanza. Mira, yo te digo una cosa, el Alimerca Oviedo, estamos hablando del equipo de todas estas competiciones que participa, bueno, hay otros equipos que participan de balonmano, etcétera, pero bueno, yo creo que el baloncesto mueve bastante, yo creo, publicidad, yo creo que el Alimerca Oviedo ha paseado el nombre de Oviedo, de Asturias, de Alimerca, de todos los patrocinadores que ha tenido, Unión Financiera, etcétera, etcétera, lo ha paseado, yo creo que por toda España. El Polideportivo de Pumarín, yo creo que no hay ningún aficionado al baloncesto en este país que no sepa lo que es el Polideportivo de Pumarín, por ejemplo, y entonces yo creo que el Alimerca Oviedo yo creo que merecería una aportación mínima de 100.000 euros. Es decir, es que todo lo demás, estamos hablando de subir de 15.000 o 15.500 a 100.000. Bueno, chicos, pues esa es la realidad y lo que sucede en otras comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que el Alimerca Oviedo se lo ha ganado, sinceramente, se lo ha ganado y con creces. Pues a ver por dónde se mueve esas informaciones, pero bueno, vamos a tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos y esperar a que haya pues buenas noticias. Julio, vamos ahora a una noticia muy triste que nos sorprendió durante la jornada de ayer, que ha ido el fallecimiento de Sidney Santana, Sidao Santana, como se le conocía en el baloncesto. Bueno, un jugador que además vimos en el Polideportivo de Pumarín varias veces. Yo creo que vino con el Clavijo y incluso con otros equipos. Jugador que tenía 40 años en el momento de su fallecimiento, jugador brasileño, 2'15", era un pivote enorme y bueno, logró grandes números aquí en las competiciones españolas. La mayoría de su carrera también la jugó en España, de hecho vivía en Logroño, se había sentado allí y bueno, un infarto lamentablemente pues acabó con su vida en la jornada de ayer. Jugó en equipos como Guadalajara, su primer equipo en España, Plasencia, Giria, Cáceres, Tarragona, Clavijo y Ávila. También jugó en Angola, en la Liga de Angola y en Brasil, en el Sao Paulo. Aunque, bueno, como te digo, la mayor parte de su carrera la hizo en equipos españoles, en Leb Oro, Leb Plata. Y un jugador muy querido en Logroño. Bueno, ayer estaba el mundo del baloncesto, evidentemente, compungido con esta noticia, sobre todo la gente del Clavijo, a los que les mandamos un gran abrazo a la familia del Club Baloncesto Clavijo, igual que el resto de equipos, porque yo creo que era un jugador, como te digo, muy querido, con un carisma especial y que lamentablemente, fíjate tú, con 40 años, pues se nos va el bueno de Sidney Santana. Y es más, yo te diría que lo hemos visto probablemente jugar contra el Gijón Baloncesto en el Palacio de los Deportes con alguno de los equipos, probablemente con Plasencia, no lo sé, Puede ser, aquellas temporadas que hizo Plasencia muy buenas en Leb Oro, igual con Tarragona, no lo sé, habría que mirar a ver. Pero espera, bueno, sigue hablando, que voy a mirar yo cuando yo vino a España,
Dime. Entonces, era un jugador que a pesar de su estatura tenía muy buenos fundamentos técnicos. Yo creo que se movía francamente bien dentro de la pintura. Y bueno, la verdad es que es una pena que una persona tan joven, habiendo sido deportista profesional, pues haya tenido ese tipo de evento cardiológico, que yo creo que obedece más probablemente a la existencia de algún tipo de malformación, que bueno, es muy difícil de detectar, que le hubiera ocasionado un poco esa circunstancia final, ¿no? Es una pena, con 40 años, pues imagínate, no debería sucederle esto a nadie, y bueno, desgraciadamente le ha tocado a Santana, a Sidney Santana, y bueno, pues sí, es una pena, ¿no? Sobre todo también, ya te digo, por la juventud no ya del jugador, sino de la propia persona. Julio, mira, aquí tienes toda la razón, porque él llegó al Guadalajara, que estaba en Les 2, ahí no coincidió con Gijón Baloncesto, en el 2003-2004. Las dos siguientes temporadas estuvo en Plasencia, en Le Oro, con lo cual ahí ya coincidió con Gijón Baloncesto. Yo me suena de haberlo visto en el Palacio, seguro. Y él, incluso en la 2007-2008, jugó media temporada en Cáceres y media en Tarragona en plata, que yo creo que estaba en plata el Gijón Baloncesto, y la siguiente en Clavijo, que fue la última del Gijón Baloncesto porque fue la 2008-2009. O sea que en el Palacio tuvo que venir con 2 o 3 equipos fácilmente. A mí me Y bueno, sonaba, ya te digo, es un pívot además muy, muy grande, de mucha estatura, pero ya te digo, con buenos movimientos dentro de la zona y con buena técnica. Lógicamente, la escuela brasileña es una escuela magnífica de baloncesto. Hay jugadores que podríamos mencionar por doquier, de antes, de ahora y del futuro, y entonces, pues bueno, ya te digo, es un jugador que, bueno, es una pena, ya te digo, con 40 años, que nadie se tenga que ir de este mundo, ¿no? y luego, por supuesto, ya con el Clavijo estuvo en Pumarín siendo rival del OCB. Julio, pasamos a hablar de asturianos por el mundo. Seguimos teniendo jugadores asturianos que se incorporan a otros equipos. Me parece que esta sección nos va a dar bastante trabajo el año que viene. Por el año pasado teníamos pocos, pero este año ya tenemos 2 más. Alonso Meana, que estaba ahí entrenando, reforzando los entrenamientos del Oviedo Baloncesto, ha fichado por el Sornosa de Le Plata, uno de los equipos que siempre está en las posiciones de cabeza de Plata y siempre hace buenos equipos. Yo creo que es un muy buen equipo para Alonso. Encima lo tiene cerca de casa, que para la familia o para él en algún hueco que tenga puede venir aquí a Asturias en un pispás y la familia pues puede desplazarse a verlo, no sé, Sornosa que está como Bilbao más o menos, que son 4 horas en coche por ahí. Sí, 4 horas, 4, hombre, 4 y sí, pico. sí, respetando las velocidades, etcétera, sí, incluso igual en 3 Hombre, horas. es lo ideal, ¿eh? Es lo ideal. No vamos a inducir a la gente a que vaya a velocidades no permitidas, Julio. Y además, te voy a decir una cosa, toda esa circunvalación que tiene Bilbao está lleno de radares con unas limitaciones de velocidades, y es muy peligroso porque, bueno, hay túneles, hay tal, y ahí como te sobrepases un poco, te puedes llevar 2 o 3 multas casi en el mismo tramo. Pues como te digo, Alonso Mena, que yo creo que es un muy buen equipo para él, ¿no? ¿Qué te parece este fichaje de Alonso por el Sí, Sornoza? sí, no, yo me parece muy buen, bueno, es un acierto de Zornoza, un equipo que, como tú muy bien dices, siempre se mueve en las posiciones altas de la clasificación, y yo creo que ahí Alonso Meana va a tener un papel muy protagonista en ese equipo. Y por otro lado, otro gijonés, Diego González, pívot que estuvo varias temporadas en el Gijón Basket, también estuvo en el Pumarín, un poco ahí en la órbita de círculo, pues ha fichado por el Moraleja, equipo del grupo D de Liga EVA, equipo extremeño, que bueno, es un equipo que no tiene a lo mejor todavía mucho recorrido en Liga EVA, pero él va a buscar ahí su lugar, su futuro. Y bueno, otro más, tenemos más casos similares de jugadores que se van a otros equipos de Liga EVA, como Chuchi Rodríguez, que estará en el Logro Basket, el propio Alex Cabal en el Talavera, que era el equipo que el año pasado estuvo Alonso Meana, y Diego González, que se va al Moraleja. Te veo medio sonriéndote. ¿Qué maldad estarás pensando? A ver, ¿Por qué equipo dijiste que fichó Diego García? González. Perdón, estaba pensando en mi apellido. Diego González, ¿por qué equipo dices que fichó? A ver la que me preparas, por el Moraleja. ¿Sabes lo que se decía cuando éramos chavales, no? Sí, lo de. Es como. Moraleja, el que tenga ex, que se los proteja. Y ¡boom! Patada en las partes. Madre mía. Es que
Era una frase mítica. Sí. Bueno, había muchas de esas, ¿eh? Claro, moraleja, al que tenga huevos, con perdón, que se los proteja. Y si no te los protegías, te llevabas la patada ahí en Salvas a la Parte. Bueno, Sí. lo digo que somos unos clásicos, Frank. Sí, no, la verdad que en esa época teníamos muchos chistes o chascarrillos de ese tipo, Claro. Y claro, éramos, pues eso, Claro, más... me la pusiste a huevo, nunca mejor dicho. Te la puse a juego, sí, te la puse en bandeja. Y lo que te digo, que encima de eso, éramos una juventud, pues eso, todavía muy callejera, ¿eh? Porque ahora los guajes no se crían en la calle jugando, ni con este tipo de historias, Nada, jugando a las efectivamente. canicas, ¿eh? ¿Te acuerdas de las canicas? Hombre, sí, el guay, y Guau, las chapas, y la las, bicicleta, las y... colecciones de cromos cada temporada, que por cierto te venían los distribuidores de los cromos a los colegios para regalarte álbumes y Sí, cromos. sí, sí, sí. Era algo muy típico, casi cada año venía uno o dos veces. Eso sí que era una inducción al consumo muy buena. Y lo que te digo, bueno, tiempos que no volverán desgraciadamente y que yo creo que esas generaciones nuevas se han perdido bastantes cosas, ¿eh? De mucha Y pantalla, pero bueno, y ya sabes que de aquella no había ni móviles, ni había nada, y no, vivíamos felices. nada. Había gente que no tenía ni teléfono en casa, casi. Tú salías a casa a jugar y decías, bueno, ya volveré a tal hora. Y ya está. Y si no te llamaban por la ventana, fulanito, Sí. a O alguien, cenar. o algún amigo que te conociera y tal, ya avisa a fulanito que venga para casa ya. Que están las patatas y la cena hecha. Y tú tardabas media hora más y cuando llegabas a lo mejor te caía una collejuca. Sí, o con la zapatilla. Efectivamente, un zapatillacín, pero bueno, y no pasaba nada, ¿eh? No pasa Nadie nada. se echaba las manos a la cabeza ni nada, porque Nadie, ahora ya no se puede ni toser, Fran. no se traumatizaba nadie. Luego, Julio, vamos a empezar a hablar de Liga EVA, que nos despistamos. También ha empezado la pretemporada para Círculo Gijón y Tartiere Auto Gijón Basket. Ambos comenzaron este lunes la pretemporada. En el Círculo entrenando en la pista central del Palacio de Deportes y el cuadro rojiblanco en la modular. Ya el martes pasaron a hacerlo también en la pista central. Por parte del Círculo Gijón, la mayor novedad fue que no estuvo en la primera sesión el alero ala pivot francés Hugo Cluisen, que ya llegaba el martes. O sea que bueno, ya habrá entrenado con el equipo de Nacho Galán. Y por su parte, el Tartiere Auto Gijón Basket, sin el lesionado David Jiménez, que ya dijimos que era baja y que seguramente se pierda las primeras jornadas para no forzar. En ese sentido, también hay que decir que Fernando Noval, lo hemos visto, estuvimos en la primera sesión del Círculo presentes y yo lo vi, la verdad, muy bien físicamente. Tenemos ahí varias entrevistas, de hecho, de esa primera sesión en el canal que la gente las puede ver, con Nacho Galán, con el propio Fernando Noval, con Samu Barros y con Rafa Silva, el jugador angoleño. Y como te digo, a Fer lo vi muy bien, lo vi con ganas. Evidentemente él no quiere forzar, ni el equipo tampoco quiere forzarle. De hecho, no va a ser de la partida en el partido este sábado. Tampoco va a estar Rafa Silva precisamente por temas personales. Pero bueno, son pequeñas contingencias y como te digo, yo vi a los jugadores con buena disposición. También los del Tartiere Auto así también me lo han hecho llegar. Y bueno, ambos equipos también reseñar que han contado con jugadores de la cantera. En el caso del Círculo, tirando de la vinculación con el Club Baloncesto Pomarín, subiendo a 4 juveniles y un cadete. Y también Gijón Basket, subió unos cuantos chavales de la cantera pues para completar los entrenamientos. Y nada, y ambos equipos a pleno rendimiento en el trabajo de pretemporada, que como siempre se suele decir, sobre todo estas primeras sesiones no pueden ser muy fuertes por temas, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Prevenir posibles lesiones, sobre todo los jugadores que vienen con algún problema físico, como con el caso de Fernando Noval, que salen de lesiones o que tuvieron algo, o que vienen un poco tocados. Evidentemente, vale más ir poco a poco, porque estamos en la primera semana de entrenamientos para estos equipos. No es como el OCB, que ya empezó la semana del 28 Sí, de agosto. el entrenamiento tiene que ir progresivo, aumentando progresivamente la carga de trabajo y bueno, pues sobre todo yendo con cuidado de que en esas primeras sesiones donde el cuerpo se vuelve a adaptar a la realidad diaria de entrenamientos y de partidos, etcétera, pues no sufra demasiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, me imagino que los dos equipos gijoneses irán con cautela y, ya te digo, aumentando progresivamente la carga de trabajo. Por otra parte, Julio, en la pretemporada del Círculo hay un partido ahí que está sin confirmar. Se quería jugar contra el Bilbao Basket, contra el filial de Liga EVA,
en el fin de semana del 23-24 de septiembre, que estaba ahí hay un hueco, pero la participación de este equipo en el del Filial Bilbaíno en la Euskal Copa, que también tiene su versión para Liga EVA y otra, para que hay unos cuantos equipos vascos en Liga EVA y otra para los equipos de Les Plata, Les Boro, como te digo, pues claro, condiciona, todavía no se sabe si van a poder estar o no. De todos modos, Nacho Galán sí nos comentó en las declaraciones, se puede escuchar, como te digo, la entrevista. Él dijo que este año en la pretemporada no querían forzar mucho, que el año pasado fueron, digamos, a tope desde el principio y que luego lo pagaron un poquito durante la temporada. De hecho, incluso él dice que no le preocupa tener si ese partido al final no se puede jugar y tirarían con los partidos que hay hasta ahora, contando con que también pudieran llegar a esa final de la Copa Principado ante el OCB. Y una cosa muy interesante que quería comentar contigo, él dijo textualmente que para él los dos partidos primeros de la temporada ante Obradoiro y Culleredo se los toma en consideración como si fueran de pretemporada. Evidentemente son de competición, pero él los toma dentro de la fase de rodaje del equipo. Bueno, yo creo que el rodaje de los equipos es durante la pretemporada. Evidentemente, si, cuando el equipo mayoritariamente es prácticamente entero nuevo, puedes considerar que los primeros partidos de la temporada son de rodaje, ¿no? Bueno, en el caso del Yo entiendo Círculo... en el sentido de la COPRE, ¿no? No tanto en el tema del físico. Bueno, pero yo lo puedo entender cuando un equipo es prácticamente entero nuevo. No es el caso del Círculo. El Círculo tiene unos jugadores que continúan del año pasado y otros jugadores que han venido nuevos. Bueno, no es un acoplamiento que se tenga que hacer. Yo veo que tiene que hacer más acoplamiento la Limerca Oviedo en ese sentido. Bueno, el Gijón Basket también. Gijón Basket, tiene por mucho más ejemplo, claro. Si tú tienes la mitad de la plantilla del año pasado y la otra mitad nueva, bueno, sí, tienes que hacer un rodaje, pero bueno, no es el mismo que tengas 9 o 10 jugadores nuevos. Pues está claro, ¿no? Yo no lo veo, hombre, yo no lo vería así. En el caso de, yo vería que en el caso del Círculo, la pretemporada es la que tiene que servir de rodaje, porque ya hay una parte hecha de otras temporadas por la existencia de jugadores que estaban en otras temporadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, no comparto esa afirmación de Nacho Galán y bueno, pues me imagino que ahora de lo que se trata es de conseguir el mayor acople durante la pretemporada para llegar a las mejores condiciones al primer partido de liga. En ese sentido, también estamos mezclando un poco la información, pero prefería hacer así un poco mezclado la información de Círculo y de Tartierato Gijón Basket. También llama la atención que en el Gijón Basket el cuerpo técnico al final está formado, evidentemente, por Kiko Urrutia, de asistente Mateo Santamarina, una persona que le tenemos especial afecto, pero no hay preparador físico. Y no lo va a haber durante la temporada en principio. Es algo que llama la atención que un equipo de liga no tenga preparador físico. No sé, son cosas. Es casi las circunstancias que más me han llamado de ambos equipos, ¿no? El tema de la pretemporada de Círculo, que bueno, que a lo mejor se opte por alargarla en esas dos primeras jornadas de liga, y el tema de la preparación física de Gijón Basket, que bueno, esperemos que sea la correcta, por supuesto, pero sí que llama la atención que en un equipo de estas características no haya un preparador físico, sobre todo, bueno, porque al final siempre hay lesionados, vienen jugadores, de hecho, Diego Jiménez está lesionado, Raúl Fernández viene a estar lesionado todo el año y de una situación parecida a la de Fernando Noval. Bueno, no sé ahí tu opinión, ¿cómo lo ves este tema? Bueno, es que, vamos a ver, yo creo que todos los equipos, preparador físico yo creo que es importante, ¿no? Supongo que entre los dos entrenadores asumirán un poquitín esa parcela, pero bueno, que haya una persona específica que se dedique concretamente a ese tema, yo creo que es importante en los equipos, ¿no? Entonces, bueno, sorprende un poco, la verdad. Hablando también del Gijón Basket, el amistoso ante el Piélagos está todavía sin confirmar la hora, el del sábado 23, que será un poco el que haga de presentación del equipo ante su afición. Recordad que anteriormente jugarán un amistoso este fin de semana, ahora vamos a decir los partidos que hay este fin de semana, y en la Copa Principado, evidentemente, ante el Círculo y ante la Universidad de Oviedo. Bueno, el sábado, Julio, hay que rectificar una información de nuestro último programa, que es en los horarios de la segunda edición del trofeo en homenaje a David Acuña. Al final no va a ser en el Pabellón de la Arena, va a ser en el Palacio de Deportes y cambian un poquito los horarios. A las 4:30 tendremos el partido entre los amigos de Acu
y el Club Baloncesto Pumarín, un equipo formado evidentemente por todos los que fueron compañeros de David Acuña y digamos que es una especie de All-Stars del baloncesto asturiano contra ese equipo del Club Baloncesto Pumarín de Primera Nacional a las 4:30, como te digo, y doble jornada en el Palacio de Deportes porque a las 7 menos cuarto tendremos el duelo entre Círculo Gijón y Universidad de Oviedo, donde podremos ver ya un poco los primeros esbozos de ambos equipos. Y también el sábado se estrena el Tartiere Auto Gijón Basket jugando a las 12:30 en ese horario tan raro ante el Club Baloncesto Zamora, que es el partido que decías tú para comprar ajos. Y por cierto, me acordé de ti porque el anterior sábado el UCAM Murcia y Granada jugaron también en amistoso a las 12:30. Y ya veo yo que esta va a ser la nueva moda del baloncesto este año. Bueno, para un domingo lo entendería, para un sábado pues me resulta extraño. Como te decía yo en el programa anterior, yo no recuerdo haber visto partidos un sábado por la mañana, salvo de categorías inferiores, que en su momento vi bastantes, hace mucho tiempo, que bueno, se suele jugar eso los sábados y tal, incluida la mañana, en mi colegio, en los jesuitas, en muchos sitios, pero partidos así de tal, nunca recuerdo haber visto sábados por la mañana, la verdad. Bueno, no sé si será la nueva moda, pero bueno, yo creo que los días de partido o de jugar partidos ahora de pretemporada de tal, en todo caso serían o los sábados por la tarde o los domingos, ¿no? Bien sea por la mañana o por la tarde. Sábados por la mañana, ya te digo, yo no recuerdo haber visto partidos en mi vida con semejantes horarios. Bueno, te digo lo de la nueva moda, Julio, porque ya sabes que nosotros somos muy viejóvenes y siempre estamos hablando de estas modas nuevas no solo del baloncesto moderno, sino del deporte moderno, ¿no? Estas cosas que de repente se sacan de la manga y se convierten en nuevas tradiciones. Y en el fútbol ya viene unos años dándose eso de jugar partidos amistosos a las 11 de la mañana, incluso primero. Yo este año me tocó cubrir un partido para el Comercio un sábado a las 11 de la mañana entre el Sporting B y un equipo argentino. Hubo también amistosos de otros equipos de primera y de segunda división de sábado a las 11 de la mañana, que no me parece un horario muy normal. Y oye, me acordé también de ti, luego hablaremos de ello en el Mundial. El último minuto del Canadá-Eslovenia no se jugó. Ya te lo iba a decir yo ahora, me leís del pensamiento. Ya no es que no se juegue en los últimos 20 y pico segundos, ahora ya un minuto. Bueno, fijadas. Bueno, sabes que este año tenemos la sección del Play Pijín. Sí, bueno, pues aquí vas a tener que incluir ese último minuto del Canadá-Eslovenia. Sí, y hubo un Play Pijín que se nos coló en el premundial, que esta te va a gustar mucho. Letonia y República Dominicana jugaron un amistoso en Riga a puerta cerrada, que bueno, hasta ahí, vale. Y no se facilitó ni estadística ni marcador y se jugaba por cuartos. Yo no sé muy bien qué sentido tiene jugar por cuartos, o por jugar ya se juega normalmente. No sé, ¿qué es? ¿Que juegas 4 partidillos? Pues jugar también 40 partidillos en un minuto también, por ese queda mejor. 80 partidos de 30 segundos. También. Y el que más gana el partido, ¿no? O también, mira, se me está ocurriendo 80 partidos de 30 segundos o 240 partidos de 10 segundos. Claro. Y el que gane más partidos gana el partido. Ya te vas haciendo el cómputo y ya está. Sí, Total, sí, son 240 partidos, eso nada, se computa rápido, son 10 segundos. Sí. Mira, muy entretenido. Sí. Eso sí, mira, no puedes ir. No puedes ir da tiempo a todo. Claro, pero no puedes ir al baño porque te pierdes un partido. O dos. O dos. Depende de si vas a hacer popó o papá. Bueno, joder. O tres. O tres. Si saliste el día anterior o te sentó mal, yo qué sé, los espaguetis que hayas comido. Ya. Igual. Oye, es que vas a un compañero y tal, y digo, joder, es que me perdí 50 partidos. Sí. Mal. Nada. Cosas que ver en nuestros días que la verdad que nos cuesta mucho comulgar con ellas, ¿eh? Yo lo siento mucho. Sí, porque yo soy mucho de lo que va bien no se toca y estas modas y tal, joder, toda la vida. Espera, que voy a conectar que voy a conectar el cargador, ya está. Toda la vida el baloncesto fue lo que fue y se jugó hasta el final y se acabó. Pero y es ahora, que, pues, Julio, perdona que te corto. Hoy en el colmo de la locura, la posesión la tenía Canadá y quedaba más de una posesión y dejaron que se consumiera la posesión y perdieron, claro, el balón. Entonces atacó Eslovenia ya con los últimos segundos y también dejaron que se consumiera. O sea,
Entonces, es que si se sigue haciendo eso, llegará un día que un partido, que un equipo gane de 30 puntos y que queden 3 minutos, no se juegue. Claro, o no, o si el partido está decidido en el descanso, le dejas la pelota ahí que se vayan consumiendo las posesiones alternativamente y oye, y termina el partido como quedó al descanso. Vale, y entonces una pregunta, ¿qué? Entonces ¿te devuelven la mitad de la entrada? Sería lo No, lógico. porque el partido teóricamente se juega a efectos de cronometraje, Ah, etcétera, pero claro. claro, entonces, Ya, claro, ya, ya. y Bueno, como, bueno. y como si vas a ver al teatro a Paco Martínez Soria y no te hace reír ese día. Bueno, pues mala suerte. Sí, ¿no? Bueno, O Martínez como Soria si, no vive, pero o como si vas a ver un concierto, por ejemplo, de un grupo muy bueno y a mitad del concierto, como el concierto está siendo muy bueno y tú ya te divertiste, y dices, no, mira, ya te divertiste bastante, la otra mitad estamos aquí, pero no tocamos. claro, Por ejemplo, ¿no? Más o menos. ejemplo perfectamente. Bueno, Entonces, estas modas de las pijadas, mal. fijadinas. Julio, también ha empezado la pretemporada de las Basanfer en Liga Femenina 2. Evidentemente también tendrá su calendario de amistosos que seguiremos puntualmente y la participación en la Copa Principado Femenina. Y bueno, casi, casi, luego recordaremos, eso sí, los partidos que hemos comentado para este fin de semana, pero casi, casi vamos a empezar a hablar del Mundial, salvo que quieras comentarme algo antes de entrar en el Mundial de Liga Andesa, alguna cosa que te haya llamado la atención últimamente, que la verdad que está la cosa como muy parada hasta que se cierre el Mundial, ¿eh? No, está todo muy parado y bueno, la primera competición que va a haber va a ser la Supercopa, que se disputa ahora yo creo que a mediados de septiembre. Y bueno, veremos a En ver. Murcia, y con un clásico en semifinales, Real Madrid-Barça, y por otro lado, UCAM Murcia Unicaja, ¿eh? Bueno, supongo que ya algún entrenador del equipo local ya habrá comprado pañuelinos para la temporada. Bueno, la buena noticia es que no estará Sadio. ¿Habrá algún cartel incluso en esa competición? Sí, 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 sí. O a lo mejor se pone de rodillas también. Eso será Vidorreta que se ponía de rodillas en los partidos, Ya. sí. eh. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Por cierto, ¿sabes? Te voy a hacer una pregunta que esta que a lo mejor no la sabes. ¿Sabes de quién es novio Juan Núñez? Que el otro día hablamos de que Juan Núñez, si algún día lo quería recuperar el Madrid, y te dije yo, bueno, quizás el Barça se interese por él. ¿Sabes de quién es novio Juan Núñez? No. De una de las hijas de Juan Carlos Navarro. ¿Cómo, Mm, cómo te acaba de sentar eso? mm. Hombre, le debe sentar peor a Juan Carlos Navarro, pero realmente es una pena que esto no se hubiera producido, por ejemplo, que se hubieran hecho novios con 5 años, porque de esa manera habría opciones de que Juan Carlos Navarro fuera a jugar al Madrid. Ya sabes que yo siempre suspiré por ese jugador. Ya, ¿eh? Sí. ¿Y sabes de quién es novia la otra hija de Juan Carlos Navarro? Del No. canterano del Madrid, Hugo Fernández, uno de los jugadores. Pero Hugo Fernández, eso, es que ahora se me acaba de ir un poco el nombre, déjame consultarlo. ¿Era Hugo López? No, Hugo López no. No, Hugo López es del Estudiantes, espera, que lo tengo por aquí. Que es uno de los jugadores también que ha sido internacional en categorías inferiores y que, bueno, tiene muy buen futuro. Hugo González, sí. Por lo que te digo, él también es un jugador exterior y también pues sale con una de las hijas de Juan Carlos Navarro. Ya veo que Navarro se suicida. Más pronto que tarde. No, yo no estoy enfocando por ahí, yo estoy enfocando con que se pueden ir al Barça. Ay, amigo, ya. Claro, claro, es que Ay, no estabas amigo. Sí, sí. pillando, claro, es que Navarro está metido en el Barça en la dirección No, no, deportiva, no, ya, de ya, la ya. sección de básquet. No, no lo había cazado yo por ahí. Pues mira, Claro, claro. Navarro, o sea, perdón, Juan Núñez, yo creo que fue un error del Madrid. Y Yo Juan creo Núñez que lo tenía que haber recibido, no como tiene hizo, ninguna por vinculación ejemplo, con el Madrid ya no tiene ninguna vinculación. claro, yo creo que debe haberse quedado con el jugador, haberlo cedido a algún equipo, como hizo con Campazo, que jugó 2 años en Murcia, y ahí fue donde espabiló de una manera increíble y luego le permitió volver al Madrid. Sí. Y ahora, claro, el Madrid si quiere fichar a Núñez tendrá que desembolsar. Tú imagínate, ya vamos a ir con el caso de Hugo González, que es un chaval muy joven y todavía no sabe a dónde va a llegar. Pero tú imagínate que dentro de un año o 2 años Juan Núñez ficha por el Barça, que siga la progresión que tal es que a los aficionados de Madrid se les quedaría cara de tontos, porque han soltado también a Mateo Españolo, soltaron en su momento a Tristan Vukcevic, no sé, y no sé muy bien qué plan de futuro hay ahí o qué pretenden hacer con los canteranos en el Real Madrid.
Ya, la verdad es que es un tema un poco de estudio porque ahí había canteranos que... Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que las exigencias hoy día de la Liga CB no tanto, pero sobre todo de la Euroliga, determinan que tengas que hacer una plantilla a lo mejor con 15 jugadores, 14, 15, 16, muy potente. Y claro, la presencia de canteranos, sobre todo que están a lo mejor sin pulir o con poca experiencia, pues pueda, digamos, un poco hacer que no puedas competir en igualdad de condiciones. La exigencia del Madrid tiene que ser siempre intentar ganarlo todo, pero claro, y para esa exigencia, para cumplir eso, pues a lo mejor jugadores de 17, 18 años, bueno, Juan Núñez ya tiene 19, pues es complicado no poder. Pero bueno, también tienes que intentarlo porque bueno, si no, corres el riesgo de que si Juan Núñez sigue en esa progresión, igual tienes que pagar un pastizal por él si lo quieres recuperar. Pues yo ya me imagino en el futuro, igual que hubo aquella gran película musical de Siete novias para siete hermanos, en este caso dos novias para dos hermanos, casándose las dos parejas, ellas de blanco, y los jugadores y sus respectivos novios con una bufanda del Barça. Y en ese caso, no sé si esa semana te tendríamos que dar la baja. Sí, me tendréis que dar la baja casi permanente, porque entonces ya lo peor que puede tener un equipo, sea el Madrid, el Barcelona, el equipo que sea, es favorecer que tu máximo rival Claro, se refuerce se refuerza. y te quite jugadores que pueden ser importantes, ¿no? Es decir, los máximos rivales, el máximo rival del Madrid es el Barcelona Bueno, en España y es uno como, de los máximos rivales también en Europa. No nos como hizo, engañemos. Y como el hizo el Barça Barcelona. al revés. Como hizo el Barcelona de fútbol cuando vendió el Atlético de Madrid a Luis Suárez y encima le metió a un gol. Es que no se Claro. le ocurre a nadie. Entonces, claro, es un tema complicado, pero yo creo que en el caso de Juan Núñez el tiempo dará o quitará razones, pero ahora mismo, a lo mejor luego el jugador se estanca y no progresa. Me extrañaría porque apunta muy buenas maneras, pero ahora mismo yo creo que el Madrid con Juan Núñez se equivocó. Ahora mismo. Sí, ¿eh? Sí, yo creo que también. Voy a bajar un momentín la persiana que entra mucha luz. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Así. Estoy de acuerdo contigo, pinta que sí, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Luego a lo mejor hoy el Madrid tiene otra plantilla y otros jugadores y no echa nada de menos a Juan Núñez, que también puede pasar. Pero Puede bueno, ser, pero bueno, a día de hoy, dudas. bueno, dudas, Julio. Vamos a hablar del Mundial 2023 y hay que empezar hablando por la eliminación de España y bueno, la actuación de España en general. Habíamos pasado la primera ronda invictos tras ganar a Brasil, a Irán y a Costa de Marfil. La segunda ronda era cuando se cruzaban ya con los equipos del grupo de Canadá, Letonia, Francia, en este caso Canadá y Letonia. Se perdió ante Letonia un partido que se entró en el último cuarto ganando con una ventaja bastante cómoda, pero creo que se metieron 11 puntos el último cuarto o algo así, fue un desastre. Y contra Canadá pasó algo similar, aunque no fue exactamente igual, porque bueno, el partido todavía con 4 minutos por delante, España tenía una ventaja de 7 puntos, creo, si no me fallan ahora un poco los datos. Y bueno, tenía todavía la iniciativa. El Letonia creo que remontó más rápido y que fue un partido, no sé, yo creo que España hizo más méritos para la derrota contra Letonia que contra Canadá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, el caso es que nos quedamos eliminados y nos quedamos de momento sin Juegos Olímpicos, hay que ir al preolímpico. Quiero que me comentes un poco tus impresiones generales sobre la actuación de España, sobre esos partidos. Si quieres hablarme primero de Letonia y luego hablamos de Canadá, porque para no mezclar, bueno, te dejo hablar. Bueno, yo creo que es, a ver, el no haber llegado a cuartos para mí es un fracaso. No es un fracaso el no haber entrado en semifinales o conseguir medalla, porque eso ya era mucho más complicado, pero yo creo que España lo tenía todo en la mano para haber entrado en los cuartos de final, ¿no? Habiendo ganado uno de los dos partidos, se hubiera metido. Es más, si hubiera ganado el partido de Letonia, se hubiera metido directamente. Uh -huh. Entonces, claro, un partido que entras con una ventaja que tenías a Letonia prácticamente contra las cuerdas y que acabas perdiendo ese partido, pues a mí me deja muy mal el cuerpo, ¿no?
efectivamente, yo coincido contigo. El día de Canadá el tema fue un poco diferente porque, bueno, España dominó, hizo una muy buena primera parte, aunque los canadienses empataron al poco de empezar la segunda, luego se volvió a estirar el marcador. Y bueno, pues el partido de Canadá yo creo que estuvo un poco más en el filo de la navaja de que podía haber caído de un lado o del otro, ¿no? Quizá España, bueno, está claro, quizá no, que le faltó un referente sobre todo bueno, a la hora de dirigir el cotarro. La baja de Ricky en ese sentido yo creo que se pudo haber notado. Y también un referente anotador, ¿no? Porque, bueno, aunque Juancho, Billy hicieron anotaciones importantes, faltó una persona que en los momentos claves, cuando se jugaba el partido, pues pudiera meter tiros, ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, Brizuela y Abrines estuvieron bien, pero bueno, la verdad es que efectivamente las sensaciones son diferentes del partido de Letonia al partido de Canadá. Se hicieron muchos más merecimientos probablemente el día de Canadá para haber ganado. Y bueno, yo recuerdo una jugada, tú decías, a falta de 4 minutos, 7 arriba. Bueno, pues hay un triple yo creo que fue del base de Canadá que no entra, cogen el rebote y meten un triple desde la esquina, ¿no? Entonces se ponen a 4 y ahí viene un poco tal, porque si se hubiera cogido el rebote y anotas la canasta, pues yo creo que España hubiera ganado. Entonces, para mí, fracaso por no llegar a cuartos, sí. Fracaso por no conseguir medallas o llegar a semifinales, no. Porque, bueno, los equipos rivales también juegan, pero yo creo que por el desarrollo global, España tenía que haberse metido en cuartos de final. Julio, vamos a ir ahora desgranando un poco cosas. Primera pregunta que te quiero hacer. ¿Se puede criticar a Sergio Scariolo? Así, te lo... Bueno, yo ya sabes que siempre critico a Sergio Scariolo porque no es un perfil de entrenador que me... No, te voy a decir la pregunta, pero quiero que me respondas sin tener en cuenta lo que tú opinas. Digo, en ámbitos generales. ¿Lo puede criticar la población de este país o la gente que le gusta el baloncesto? Desde luego, por este campeonato, o considerando su trayectoria en la selección, desde luego no se le puede criticar estrictamente, salvo algunas personas que sí, como yo, que siguen pensando lo mismo que pensaban al principio, pero si somos objetivos por los resultados que ha obtenido, no se le podría criticar porque, bueno, los resultados están ahí. Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que evidentemente es lo que dices tú. Ahí él tiene una trayectoria llena de, bueno, de éxitos con la selección española en estos años recientes, con medallas, con campeonatos, etcétera. Pero sí es verdad que, bueno, también hay una secta, la secta de la Escarola, como lo llamo yo, Scariolo, Escarola, que parece que, bueno, que no se le puede tampoco decir nada, y tampoco es eso, porque yo creo que al final cada campeonato es lo que decíamos un poquitín, poniendo el mismo ejemplo del Oviedo Baloncesto el año pasado, ¿no? Que venía de hacer muchos años buenos, pero el año pasado fue un año malo. Entonces, tú tienes que mirar ese año. Y este año es verdad que el equipo en los momentos claves, pues la cagó, hablando de una manera vulgar. Antes también hablabas un poquito, aunque yo creo que tampoco toda la culpa es evidentemente de él, ¿no? Yo, en mi opinión, no sé si es un fracaso no haber llegado a cuartos, y ahí no lo tengo tan claro, porque es un mundial que está muy igualado. De hecho, mira, estaba yo pensando que a cuartos de final solo llegaron 2 equipos invictos, que fueron Alemania y Lituania, y solo queda Alemania, que otras veces llegaban a cuartos de final más equipos invictos. Todos los equipos habían tenido, incluso Canadá, que ahora parece que está, ahora vemos a Canadá, hoy la veíamos como equipo casi imbatible. Estuvo a un triste quedarse fuera con España, pero es que perdió con Brasil también. O sea que no todos los equipos son... Australia, que era un gran candidato, se quedó en la cuneta. Ya no te voy a decir Francia, que no pasó ni de la primera fase. O sea, se han quedado muchos equipos por el camino potentes y se van a seguir quedando, ¿no? O se han quedado todavía en cuartos de final. El mismo Eslovenia se quedó hoy. Y sobre todo porque España viene de hacer muchos años muy buenos. Entonces, porque un año se haga malo, hay que pensar que lo que dices tú, que los demás también juegan. Ahí la frontera esa de que esto de cuartos a semifinales quizás sea... Y sobre todo por cómo perdió España, ¿no? Porque eran partidos que los tenía amarrados o medio amarrados los dos. Tampoco se puede decir que España haya hecho 2 partidos muy malos, ni mucho menos. Pero
yo lo que sí no me convence mucho es la disculpa de que faltaba fulanito o menganito, porque todos los equipos tienen bajas, incluso algunos de mucho más peso. Yo, por ejemplo, sí que hablaban, sí que es verdad que España acusó en los últimos minutos de ambos partidos más poder anotador, más referentes anotadores. Y ahí surge un nombre, Santi Aldama. Porque es otro día que de Canadá que estaba jugando, estaba tan fino, solo se saca ya al final cuando está el partido casi perdido. Y la gestión ahí de los jugadores, por ejemplo, el día de Letonia también, se acaba jugando con un 5 más lleno de destructores que de constructores, por decirlo de alguna manera. Con Alberto Díaz, con Garuba. También otra crítica que he escuchado, luego me das tu opinión de todo esto. Sergio Llull, parece que no estaba físicamente al 100%. Bueno, claro, estaba a toro pasado, es muy fácil decirlo también, pero sí es verdad que España es un país que tiene, bueno, es el número 1 mundial en el ranking FIBA. Si a un país le sobran jugadores, es a España, o es uno de los países que más jugadores tiene para poder llevar una cita de estas, ¿no? Ahora dame tu opinión sobre todas estas cosas que te he ido yo desgranando. Pero bueno, yo, para resumir mi intervención, sí que no estoy del todo eso, no lo veo tan claro que haya sido un fracaso, porque más que nada, por cómo se pierden los partidos, España compite hasta el final y porque en este mundial está siendo muy igualado. Yo más bien lo calificaría de decepción, pero no fracaso. Y bueno, la gente que pensaba que iba a sacar medalla fijo, estaban muy alejados de la realidad, eso está claro. Bueno, vamos a ver, la gran suerte que ha tenido Sergio Scariolo desde que es seleccionador español ha sido la inmensa calidad de jugadores que ha tenido a su disposición. Con lo cual, hombre, eso en cierta medida hacía bastante asequible la posibilidad de que se pudieran conseguir grandes resultados, ¿no? Si tú juegas con grandes jugadores, tienes muchas más opciones de tener grandes resultados. Claro, entonces en el debe, yo creo que de Sergio Scariolo, yo lo que siempre le achaco es, bueno, en esta convocatoria han ido los que han ido. Lógicamente, el nivel de jugadores, faltando otros clásicos e ilustres que no han o que se han retirado ya del baloncesto, pues evidentemente el nivel del equipo ha bajado. Y en esas circunstancias, quizá Sergio Scariolo no ha sabido reconducir la situación. Tú lo acabas de mencionar, el partido contra Letonia termina jugando jugadores de perfil poco anotador cuando se necesitaban puntos porque el equipo estaba muy atascado, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, la gran suerte que ha tenido Sergio Scariolo es que ha tenido muy buenos jugadores a su disposición y así las cosas son más fáciles, evidentemente. Pero bueno, luego tienes que hacer jugar a los jugadores y tienes que hacer que el equipo se engrane. Pero es mucho más fácil engranar un equipo con buenos jugadores que con jugadores de nivel intermedio. Por lo tanto, a ver, yo sí considero bueno, que este año es un fracaso porque a pesar de la igualdad del campeonato, tuviste 2 oportunidades para haberte metido en cuartos y con ventajas importantes al final en el inicio del último cuarto y no lo has sabido aprovechar. Por lo tanto, eso tiene que ser algo que se tiene que poner no tanto en el debe de los jugadores como en el del entrenador. Yo voy a comentar otro tema. Yo creo que, aparte de lo que tú dices, yo, bueno, sí estoy también de acuerdo con, evidentemente, la calidad que tenía de jugadores España en los últimos años. Ha sido una generación dorada, directamente. Los Gasol, Rudy Yul en su esplendor, Navarro, Felipe Reyes, etcétera, Calderón, Ricky Rubio, bueno, que incluso te sobraban jugadores, te sobraban a veces. Estaba Ibaka, otros años estuvo Mirotic, bueno, tenías casi problemas para dejar 12, ¿no? Pero sí también hay un punto que sí quisiera resaltar, y yo creo que ese punto hay gente que se lo salta, y es el tema de que España, en muchos campeonatos, no en todos, pero bastantes, y no solo con Scariolo, eso ya hablo de unos cuantos años atrás, ha tenido la fortuna de cara en momentos claves. A lo mejor una vez que ha entrado en Barrena ha ganado todos los partidos con 20, pero de 20 puntos, pero ha habido muchos campeonatos que España estaba al borde de la eliminación incluso en la primera fase. Yo me acuerdo del un Eurobasket que de Dennis Schroeder falla un par de tiros libres, creo, un jugador que encima es súper seguro en esa faceta, y España pasa de quedar eliminado en la primera fase a terminar de campeón. El año pasado mismamente con Lituania, creo que fue en octavos de final, un partido que el lituania lo tenía muy encarrilado, se fuerza la prórroga
y España pasa y termina como campeona. Es más que pasas de la nada al todo. A ver, que me parece que te entra ahí una llamada. Perdón, sí, ya estoy, ya Nada. recuperé. Incluso un lunar que yo veo en la trayectoria de España, en las 2 mundiales que se ganan, nunca se cruzó con Estados Unidos. Se aprovechó de que Estados Unidos quedaba eliminado por otro país, que, oye, te allana el camino, ¿no? En ese sentido. Mismamente, esta vez se te había allanado con la eliminación de Francia, aunque yo creo que Francia, sinceramente, viendo cómo estaba Francia, yo creo que España lo hubiera ganado bien. Pero bueno, es Francia y es un equipo que en un día, claro, en partidos así, a lo mejor Francia se hubiera pasado, no hubiera estado tan mal a nivel anímico como estuvo, que aquí iba a llegar un polvorín, porque encima se vieron obligados a jugar la segunda fase esta de los equipos del 17 al 32, y eso también, pues, imagínate tú, es una penitencia más que un campeonato, ¿no? No sé, yo creo que España siempre tuvo un punto de fortuna y Escariol tuvo un punto de flor que esta vez se acabó. Esta vez se acabó porque, de hecho, España, bueno, el día de Canadá lanza un triple para empatar y mandar el partido a la prórroga, si no me falla la memoria. Sí, sí, un triple que además de Abrines que se sale de Por toda la eso, corbata. y a lo mejor entra y en la prórroga a lo mejor ganas el partido y no se acuerda nadie y España estaba a lo mejor ahora en semifinales porque se hubiera cargado a Eslovenia. Entonces, claro, cuando tantas veces juegas a la cara de cruz, alguna vez te tiene que salir cruz. No sé si en ese sentido compartes un poco la visión conmigo. Sí, y yo pienso además que un poco enlazando con lo que decía antes yo, que parece que a veces cuando tienes mejores jugadores también tienes un punto más de fortuna, De ¿no? fortuna. Exacto. Pero bueno, yo ya te digo, la gran suerte que ha tenido Scariolo ha sido las plantillas que ha tenido a su disposición, que eso es innegable, que han sido plantillas en las cuales hacer jugar a esos jugadores yo creo que tiene que ser más sencillo que a los que tienen un menos nivel, ¿no? Bueno, ahora cuando no han venido bien dadas en cuanto a nivel de jugadores y en cuanto a abandonar un poquitín ese punto de fortuna, pues ahí tienes el resultado. Entonces, bueno, yo sigo pensando que para mí, tal y como se ha desarrollado el campeonato, no llegar a cuartos es un fracaso. Lo de las medallas ya lo dejo aparte porque ya hubiera sido imposible luchar ahí contra auténticos transatlánticos que hay ahí metidos y que yo creo que hubiera sido, vamos, de todo punto imposible. Por otra parte, yo tampoco soy nada negativo respecto al futuro. Yo creo que España tiene a día de hoy muy buenos jugadores. Las categorías inferiores están llenas de jugadores que sacan medallas cada verano en los campeonatos sub-20, sub-18, etcétera. Entonces, hombre, si hay un país, como te digo, dotado de jugadores y de estructuras, es España. O sea que, bueno, por el año que viene hay un preolímpico, hay 4 plazas, o va a haber 4 torneos, porque son 4 torneos independientes. No sé si España va a pedir la organización de alguno, eso todavía no se sabe, pero lo que te digo, independientemente que se juegue en España o no, pues España tendrá muchas opciones de, oye, o tendrá sus opciones de meterse en Juegos Olímpicos. Si por lo que sea no se mete, tampoco va a ser un drama, porque bueno, yo creo que ahora el equipo está en un proceso de reconstrucción. Yo me imagino que Rudy y Yul serán los siguientes en abandonar la selección y hay que confiar ya en gente pues de otro perfil, gente más joven, que tendrá que llevar su rodaje y a lo mejor pues para el Eurobasket 2025 o para la siguiente Copa del Mundo, pues ya tienes un equipo, digamos, reformado en ese sentido, ¿no? Claro, claro, no, no, y además, oye, los procesos de reconstrucción, los ciclos que llamamos en el deporte, siempre se han producido en el mundo del deporte. Lo hemos visto a cualquier nivel, sea fútbol, baloncesto, balonmano, siempre hay ciclos y unas veces te toca estar arriba, otras veces te tocará estar más abajo y bueno, lógicamente España tenía que acometer renovación de jugadores porque lógicamente los Gasol, Navarro, Felipe Reyes ya tenía una edad y evidentemente ahora Rudy y Yul sobreviven de aquella manera, incluso Claver, pero bueno, en cualquier momento, lógicamente, tendrán que abandonar digamos, la selección y entonces hay que dar paso ya a otros jugadores más jóvenes. Por otra parte, Julio, también quería comentar antes de entrar un poco en el repaso general. Lo de Televisión Española, bueno, yo creo que la cobertura está siendo muy pobre a nivel de que solo se está dando un partido de cada jornada, porque están el resto en la plataforma está de pago, pero sí que me está gustando el equipo de comentaristas, mejorando para mí muchísimo lo que teníamos otros años con 4, creo que era, bueno, estaba entre otros el señor Antúnez, que me parece, no voy a decir nada, mejor. Yo creo que en ese sentido, pues la suma de Beni Rodríguez, de Marta Fernández, de bueno, toda la gente que está ahí,
La verdad que hacen retransmisiones muy amenas, muy ecuánimes y la verdad que me gusta, pero sí que es una pena que de un evento como es una Copa del Mundo de baloncesto puedas ver tan pocos partidos en abierto cuando Televisión Española apuesta por otros deportes y otras disciplinas y pagando auténticas fortunas. Sí, la verdad es que es un poco triste. Bueno, esto en otras épocas no se producía. Bueno, pues veremos a ver a partir de ahora. También se va a producir un cambio en las transmisiones de la Euroliga que van a pasar nuevamente a manos de Movistar. DAZN parece ser que se ha dormido en los laureles a la hora de hacer una oferta o bueno, quizás no le ha interesado y entonces pues ya no se va a ver por DAZN. Entonces, bueno, los campeonatos del mundo que son competiciones de interés general debían verse en la mayor parte de las ocasiones, en la mayor parte de los partidos en abierto. Eso es una realidad evidente. Entonces, bueno, si no es en televisión española, tendría que ser en Telecinco y si no en Antena 3 o, bueno, donde fuera, ¿no? Bueno, desgraciadamente sí, la cobertura del Mundial de Televisión está siendo bastante pobre. Supongo que, bueno, los cuartos de final solamente han ofrecido uno, las semifinales solamente van a ofrecer una y, bueno, espero que den la final. Bueno, supongo, porque sería el colmo que no dieran la final. Es más, deberían de dar casi los 4 partidos que quedan, deberían de darlos todos. Pues son semifinales, la lucha por el bronce, que no es moco de pavo, y la final. Pero bueno, Sí, ya yo la sabes verdad es cómo que funcionamos. Fran, contaba con que los 2 partidos de semifinales se iban a poder ver en abierto, pero ya veo que no es así. No, 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 para nada. Julio, quiero hablar de otro tema. Te voy a preguntar si has visto la jugada o no, y luego comentamos un poco el tema. ¿Viste la jugada en la que Borisa Simanic, el jugador serbio, es golpeado por el jugador de Sudán del Sur, Nuni Omot, y a resultas de esa jugada pierde un riñón? Sí, la he visto, sí. Vale. Bueno, la jugada sucede en un partido de la primera fase, Serbia-Sudán del Sur. Quedan 3:34 para el final, que yo creo que esto es un dato importante. Serbia estaba ganando de 27 segundos. Y bueno, en una jugada en la que ataca Sudán del Sur, este jugador Nuni Omot se ve un poco, bueno, tapado por Borisa Simanic, está debajo del aro, digamos, ¿no? El jugador serbio levanta los brazos para intimidar un poquito y este jugador no solo ocurre otra cosa que darle directamente un codazo. Claro, encima, tú cuando tienes los brazos así, cuando en baloncesto no te esperas que tu rival te vaya a dar un golpe, no estás preparado para ese golpe. Le pega un codazo con toda la fuerza a resultas del cual el jugador empezó a sangrar posteriormente del partido y tuvo que ser dos veces operado y tuvieron que extraerle un riñón. El jugador, bueno, pidió disculpas, dijo que había estado en un Uniomot, pidió disculpas, que él no se consideraba un jugador sucio. Tengo aquí las declaraciones de él. A ver si tengo por aquí las palabras. Decía, bueno, que pido disculpas, no pretendía hacer ningún tipo de juego sucio. Espero que se recupere pronto, rezo por ti. Estarás en mis oraciones, no soy un jugador sucio, nunca lo he sido, etcétera, etcétera. Bueno, yo luego voy a dar mi opinión, pero quiero que me comentes tú cómo viste esta jugada y cómo ves esta historia. Pues mira, hombre, yo puedo entender que el jugador no haya ido a lesionar, por supuesto, al jugador balcánico, pero es una jugada innecesaria. A todas luces innecesaria y que sobra, porque, oye, si ves que estás encerrado por unos jugadores y te van a poner un tapón, pues te lo comes, ¿no? Y no tienes que dar un codazo a nadie. Me recuerda bastante a la jugada del señor Parrado con Marc Martí. Yo la definí como una jugada absolutamente también innecesaria y evitable. Bueno, pues voy a definir esta jugada exactamente igual, innecesaria y evitable. Evidentemente entiendo que el jugador de Sudán del Sur no haya ido a lesionar a nadie, pero en este tipo de circunstancias, con la fuerza física que tienen estos jugadores, etcétera, pues fíjate, un codazo, claro, le debió dar en la zona de la fosa renal. El jugador de Balcánico debió ponerse a sangrar en la zona del riñón y al final ese riñón queda incapacitante, queda incapacitado, queda no funcionante y tienen que quitártelo. Pues tú vas a jugar un partido de baloncesto y marchas sin un riñón, a mí no me parece justo. Una pregunta antes de comentar más cosas. ¿Tú crees que este jugador podrá recuperar su actividad deportiva, no? Sí, sí, no creo que tenga problemas. Yo siempre, en estos casos, siempre pongo el ejemplo de Santillana, Carlos Alonso Santillana, el mítico delantero del Madrid,
que en una jugada, creo que recordar que jugando en San Mamés, en el viejo San Mamés, pues no sé si fue, no, en San Mamés fue, yo creo que fue de Alessandro, es que hubo varios Alessandro, jugadores. te iba a decir yo que eso de Alessandro. Alejandro, el portero, efectivamente, el portero del Salamanca, muchos años, el argentino, jugando en San Mamés, un intento de cabezazo, creo que fue de Astrain, que era un central de muchos años en el Athletic, pues le golpeó en la zona abdominal y de Alessandro perdió un riñón y estuvo jugando perfectamente muchos años. Santillana, lo mismo. Santillana tenía un riñón, solamente un riñón, y estuvo muchos años como delantero del Madrid de la selección, ¿no? No creo que tenga mayor problema para disputar actividad deportiva profesional. Lo que pasa es que es una putada porque si tenemos 2 riñones, y es para tener 2 riñones, no uno. Bueno, yo ahora te voy a dar mi opinión y a lo mejor a alguna persona no le va a gustar lo que va a escuchar. Yo creo que el baloncesto se está poniendo cada vez peor en ese sentido. Venimos comentándolo desde que empezamos en este programa. Yo creo que ya lo hemos comentado en muchos programas, no solo la famosa jugada de Marc Martí, sino que ha habido en otros partidos. En la NBA hay varios jugadores que luego vamos a hablar de uno de ellos que se llama Dillon Brooks, el canadiense. Bueno, que muy conocidos por su juego sucio. Aquí tenemos también unos cuantos en España, y que yo creo que un día va a pasar una desgracia y luego nos vamos a echar todos a las manos a la cabeza. Y yo no entiendo que un jugador que esté atacando tenga que hacer esa acción. No, es que no, yo he visto, no sé, miles de partidos en mi vida de baloncesto y nunca había visto ese tipo de acción. Porque total, ¿qué es lo siguiente que le puedes hacer? ¿Cómo puedes tener la cara de decir y luego que no eres un jugador sucio? Entonces, ¿qué para ti que es un jugador sucio? ¿Qué te falta para ser un jugador sucio? Hombre, está claro que, que se supone que no tienes intención de hacerle daño al rival, pero es como una jugada que hubo hace un par de temporadas con Matthew Camba por el aire, viene Sergio de la Fuente y se pone en la trayectoria para que Matthew Camba se dé un trompazo y afortunadamente no se hizo nada, para que no me tirara la canasta. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué había en juego en ese partido cuando Serbia ganaba de 27 puntos a Sudán del Sur? ¿Había algo especialmente en juego? Porque un día va a pasar una desgracia. Y luego hay jugadores que se están ganando una fama. Luego vamos a hablar de, como te digo, del tema de Canadá. República Dominicana también tenían jugadores de ese perfil. Conocemos también a nuestro amigo Michael Carrera en Venezuela. No sé, a veces yo creo que se confunde la cancha de baloncesto con el patio de una cárcel. Algunos yo creo que lo confunden. Y van de duros. Cuando ir de duros y defender no significa pues estar al borde de la agresión constante, de la trifulca constante, enfrentarte al público. Por ejemplo, hubo un gilipollas, hay que decirlo así, del público, un aficionado en Canadá, que cuando un jugador de Canadá metió un triple hizo un gesto así de disparar a alguien. No sé a quién se lo hizo, si a un aficionado de Eslovenia, porque lo hacía, estaba en la grada y lo hacía mirando enfrente, digamos. O sea, luego, claro, luego nos quejamos de que pasan cosas y que a mí me recuerda a ciertos incidentes que vivimos en Pumarín con ciertas aficiones. Claro, cuando seas jugador, sea aficionado, cuando tú te entras a una cancha de baloncesto o de cualquier deporte, con el ánimo de provocar, de montar el número, lo vas a montar, esto estoy convencido. Y claro, pero luego lo que no podemos es llevarnos las manos a la cabeza. Por cierto, en esa jugada no se pitó ni falta, que me parece muy fuerte, ¿eh? Y por supuesto no ha habido sanción para el jugador de Sudán del Sur. Y mira, a mí eso de la intención me recuerda una cosa. Cuando el Mundial del 2006 de fútbol en Alemania, hubo un documental sobre la selección brasileña que fue muy famoso. Pues lo montaron con muchos medios y tal, previo al Mundial, ¿no? Como el Mundial llegaba a Brasil de máximo favorito, con todo el equipazo que tenía Brasil. Y me acuerdo que ya sabes que los brasileños son muy creyentes. Y ponían imágenes de las previas de los partidos y ellos tenían la costumbre de rezar en el vestuario. Se juntaban todas con las manos y rezaban. Y tenían la hipocresía, y lo voy a decir así, decir que ellos rezaban para que no se lesionase ningún rival y ninguno de ellos. Y luego veías a jugadores como Emerson o como Roberto Carlos haciendo entradas criminales. Pues esto lo veo igual. No me reces ahora por el jugador. Haber pensado primero lo que hacías. Porque eso me parece muy fuerte. Y bueno, ya que no hayan pitado la falta, el tema también del arbitraje, luego hablaremos también del arbitraje en el Mundial,
me parece ya también totalmente totalmente vamos, de cualquier entendimiento. Sí, sí, no, bueno, es evidente que hay jugadas y jugadores en el mundo del baloncesto que sobran. Mencionabas a Brooks. Brooks me parece un jugador a desterrar del mundo del baloncesto, porque el día de España merecía haber sido expulsado por antideportivas. Hoy se marchó expulsado en el partido contra Eslovenia. Es un jugador que se queda mirando al rival, haciendo comentarios, provocando. No, ese tipo de jugadores tienen que estar en total desuso. Y bueno, evidentemente la acción que, igual que en su momento la acción de Parrao quedó en el limbo, pues la acción del jugador de Sudán del Sur debería merecer un castigo porque, hombre, yo creo que el jugador de Sudán del Sur se marche de rositas y el jugador balcánico se marche con un riñón menos, a mí me parece, sinceramente, alucinante. Por cierto, ¿cuánto estimas tú que sea la recuperación de Borisa Simanic para que pueda volver a los Bueno, terrenos yo de creo que juego? no va a ser muy larga porque extirpar un riñón realmente hoy día es una intervención relativamente sencilla y yo creo que el jugador, pues yo creo que estamos ahora primeros de septiembre en una cuestión de, y más por precaución que por otra cosa, en mes y medio, por ahí yo creo que puede estar otra vez funcionando bastante bien, mes y medio, 2 meses, quizá lo acorten algo, pero bueno, yo creo que pues, en ese entorno podrá estar jugando otra vez, salvo que haya complicaciones, que no tiene por qué haberlas. Bueno, es lo que está claro que al pobre de Borisa Simanic la plaza olímpica y si saca una medalla serbia le ha costado un riñón, nunca mejor dicho. Eso sí que lo puedo decir. Efectivamente. Eso sí que lo puedo decir. Efectivamente. Bueno, es por hacer un pequeño chiste con esta situación, pero la verdad que me parece muy fuerte. Yo cuando lo leí no lo creí, digo, pero ¿cómo puede haber sido posible? Pero bueno, Julio, el resto de la fase, de la segunda fase de grupos, en el grupo de España pasaron Canadá y Letonia 4-1, España y Brasil 3-2. Bueno, en el último día se lo jugaron en duelos directos, igual que en el grupo A pasaron Serbia e Italia y se quedaron por el camino República Dominicana y Puerto Rico. Por cierto, la República Dominicana perdió también, le pasó como a España, perdió los dos partidos de la segunda fase, uno de ellos ante Puerto Rico, que es su rival, vamos, eterno. Otra cosa muy llamativa, Australia quedaba eliminado en ese grupo de la muerte donde estaban también Alemania y Eslovenia, y Estados Unidos que perdía ante Lituania un partido 104-110 donde Lituania estuvo impresionante en los triples. Coméntame un poquitín, bueno, todo este tema y luego ya entramos en cuartos de final. Bueno, pues nada, Italia hizo una buena segunda fase, había tenido ciertas dificultades en la primera, pero bueno, al final, yo ya te digo, le tocó bailar con la más fea, que era Estados Unidos, lógicamente tenía todas las de perder en estos cuartos de final. Yo creo que Alemania hizo también muy buena primera fase y bueno, la República Dominicana creo que hizo buena primera fase, pero al final pues no pudo superar esa fase intermedia. La verdad es que fue un caso un poco parecido al de España en ese sentido. Y bueno, pues no sé, al final Y, Lituania, sí, en ese dime. partido contra Estados Unidos yo creo que Estados Unidos se dejó llevar un poco, quizá buscando un cruce en teoría de menos entidad en las eliminatorias posteriores. Y bueno, Lituania estuvo muy bien en el triple, meterle 110 puntos a Estados Unidos, aunque bueno, sabemos que los Estados Unidos en general defienden poco, pero salvo que se pongan en mono de trabajo, no meter esos 110 puntos no es fácil, pero bueno, yo creo que ahí a Estados Unidos por alguna razón le interesaba quizá perder ese partido. De hecho, rival en cuartos Italia, rival en semifinales, pues Alemania. Por otra parte, ¿cómo viste la eliminación de Australia? Bueno, pues hombre, en un grupo tan igualado, pues podía darse esa circunstancia. Bueno, quizá los australianos no estuvieron a su mejor nivel y claro, en un grupo tan igualado, cuando no estás a tu mejor nivel, pues te pueden echar, ¿no? Quizá es una cierta sorpresa, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el nivel del grupo era muy alto y podía caer, o sea, cara o podía salir cruz. Por otra parte, Australia, tú le habías dado como medalla de bronce y yo como plata. O sea que se ha caído. Y tú de plata a España y el oro a Estados Unidos. Sí, bueno,
ya si me falla mi profesión médica, puedo dedicarme a poner una consulta de tarot porque me va a ir fenomenal. Sí, y yo de momento me quedan dos, porque yo dije Estados Unidos, Australia, Alemania. Tú dijiste Estados Unidos, España, Australia. A mí me quedan dos. Luego vamos a dar pronósticos igual, ¿eh? Vamos ahora ya es más fácil, pero bueno, escucha, antes de entrar en eso, hay que hablar de Letonia, tío. Letonia, equipo de revelación, ha llegado hasta cuartos de final y ojo que le dio muchísima guerra a Alemania, sin Porzingis y con jugadores incluso de un nivel, bueno, con lo que dices tú, un nivel intermedio, pero han hecho un mundial en su primera participación, llegando a cuartos de final, compitiendo con todo el mundo, ganando a España, ganando a Francia. Bueno, yo creo que es el equipo de revelación con méritos sobrados, Julio, porque estamos hablando de un país al que le faltaba su principal estrella de largo. Bueno, y de hecho hoy han tenido el tiro ganador frente a Alemania, un tiro Sí. creo que era de Bertans, de 3, que bueno, tocó el aro, no entró, y de haber entrado ese tiro, pues se hubiera encargado a Alemania, ¿no? O sea que hubiera continuado todavía la magnífica trayectoria del equipo letón, que yo creo que efectivamente supo maniatar muy bien a España en ese último cuarto para ganar ese partido, y luego ya, bueno, con esa confianza se plantaron en los cuartos, ¿no? Yo creo que ha sido un muy buen campeonato de Letonia y, bueno, en solamente un cara o cruz resuelto en favor de Alemania, pues le privó de estar en semifinales. Con el seleccionador, el italiano Luca Bianchi, que la verdad que lo ha hecho muy bien. Por cierto, ya tenemos a 8 países ya con plaza olímpica. Francia como anfitrión, las plazas de América, Estados Unidos y Canadá, las de Europa, Serbia y Alemania, son los 4 semifinalistas, la de Oceanía para Australia, la de Asia para Japón y la de África precisamente para Sudán del Sur, que ha hecho también un mundial muy bueno para ser un país tan humilde, y ahora quedan 4 plazas para los preolímpicos. También quiero hablar, antes de hablar de semifinales, del partido de hoy, es Eslovenia-Canadá, donde Canadá yo creo que fue superior, pero bueno, el arbitraje hubo momentos que fue bastante descarado a favor de Canadá, donde les permitían un contacto constante, y a Eslovenia todo lo contrario. Luka Doncic desesperado, eliminado por 2 técnicas. Primero se fue Brooks por una técnica y una antideportiva. El jugador, que por cierto era abucheado por la afición de Manila cada vez que cogía el balón. Pero bueno, también quería decir que Canadá está haciendo honor a los pronósticos que le sitúan como posible medallista, y sobre todo con un jugador como Shai Gilgeous-Alexander, que es un auténtico placer verlo jugar. Y bueno, Eslovenia y Canadá ofrecieron un primer tiempo muy bonito, muy igualado, empate a 50, pero en la segunda mitad Canadá impuso su físico. Yo creo que el arbitraje no fue decisivo del todo, porque yo creo que hubiera ganado Canadá igual, pero la verdad, en esa línea de que te decía antes, que están siendo muy polémicos los arbitrajes en el Mundial y que no están llegando al nivel, o dando el nivel. Y bueno, también quería pedirte tu opinión, Julio. Lo peor que puede tener un árbitro, creo yo, que es que no juzgue las mismas jugadas en las dos zonas, es decir, que se aplique un criterio diferente, ¿no? Que yo nunca lo entenderé por qué sucede eso. Bueno, nunca lo entenderé, pero sí sé muchas veces los factores que influyen, ¿no? Yo no sé si Canadá tenía que estar por decreto en las semifinales, cargándose al que fuera por el camino, salvo Estados Unidos. Pero, bueno, a mí me parece que el arbitraje de hoy no tiene ningún sentido. Es decir, que perjudicó clarísimamente a Eslovenia, porque, vale, Doncic, como dice un amigo mío, en un momento determinado podrá parecer un poco sobrado, más sobrado, menos sobrado, pero Es muy protestón. Sí. Lo que sí es evidente y objetivo es que hoy le dieron por arriba y por abajo. Y hubo un momento que era él que tenía las 4 faltas. Al final, Sí. claro, le pitan una técnica y lo descalifican porque era la segunda. No puede ser que un jugador que está molido a palos termine fuera del vestuario, o sea, fuera del campo, expulsado. Y otro jugador, como el señor Brooks, que ya debería haber sido expulsado el día de España porque hizo acciones absolutamente lamentables, pues sí, fuera descalificado, pero ya después de haber hecho 37 faltas, 12 antideportivas, y luego esos rectos, esas miradas, esos comentarios
que bueno, son propios no son propios de un deportista profesional. No puede ser. Entonces yo creo que el arbitraje estuvo absolutamente desequilibrado y, bueno, evidentemente, al final, pues hombre, en una diferencia que se produce hay más factores que influyen, pero desde luego el arbitraje fue un factor importante en la derrota de Eslovenia de hoy. No me extraña que, supongo que los eslovenos, que se hartaron de protestar con razón, pues se hayan marchado muy mosqueados de ese partido, hayan marchado para casa, pues eso, muy mosqueados, ¿no? En ese sentido, Julio, parece que hay mucha diferencia, una diferencia bastante palpable entre cómo se vive o cómo se juega el baloncesto allí en el Atlántico y aquí en Europa, ¿no? Porque sí se puede jugar con intensidad, pero allí se ven muchos estas actitudes chulescas con los rivales, con el Sí, público. pero hay una diferencia, Fran. Yo creo que la NBA cada vez contemporiza menos con este tipo de actitudes. Y a lo mejor estos jugadores que no pueden manifestar esas actitudes en la NBA porque son sancionados, pues cuando salen fuera con sus selecciones o salen a jugar fuera, pues manifiestan verdaderamente cómo son, ¿no? Es inconcebible la actitud, bueno, y de hecho el público de Filipinas, que es un público muy entendido de baloncesto, porque como siempre comentamos, las ligas y las competiciones que hay en Filipinas son unas competiciones muy interesantes que yo además recomiendo, con muy buenos jugadores locales y muy buenos americanos, y la gente no es tonta. La gente no es tonta. Si se pasaron todo el partido silbando al señor Brooks, sería porque el señor Brooks se lo ganó sobradamente. Por lo tanto, yo creo que a veces los jugadores... Mencionabas tú antes a Gilgeous Alexander, que me parece un tío todo lo contrario, es decir, un Claro. tío cabal, un tío que no se metió en ningún lío, que le hicieron alguna falta dura y la supo entender, y nada más. Y además es un gran jugador. Ese sería un poquitín Jugadorazo. el modelo a seguir. El modelo, desde luego, no es el señor Brooks. En todo caso, es el señor Alexander, ¿no? Julio, llegan las semifinales y ahora sí nos tenemos que mojar. Voy para la Estados ducha, Unidos, Alemania, Serbia, Canadá, ¿el qué? que voy para la ducha si nos tenemos que mojar. Ah, no, no. Bueno, con el calor que hace, pero no vamos, es un programa apto para todos los públicos. No vamos a ponernos aquí ahora, como de nos trajo al mundo. Estados Unidos, Alemania, Serbia y Canadá, yo te voy a pedir que me des ya medallero, pero en todo, ahí, los 4 primeros. ¿Cómo quedan? Pues mira, bueno, medalla de oro Estados Unidos. Medalla de plata, Estados Unidos, me dijiste que es Estados Unidos, Alemania Sí, y Serbia, Canadá. y Serbia, Canadá. Vale. Pues nada, Estados Unidos oro, Serbia plata y Alemania bronce. Vale. Pues yo casi te voy a dar la misma, pero bueno, no sé. A ver, yo voy a dar Estados Unidos oro, Serbia plata y ahí, bueno, voy a dar Canadá bronce. A ver si les gafamos un poco a los americanos. Ahora lo tengo, eso es lo que yo creo que va a pasar, pero yo voy con los dos europeos a muerte, ¿eh? Sobre todo Canadá les he cogido bastante tirria, espero que Serbia se los Y yo, cargue. y yo. Hombre, Alemania lo tiene muy complicado ante Estados Unidos, aunque en un partido de preparación casi los ganó, pero me va a ser muy difícil que Alemania... Eso sí, por cierto, hoy Dennis Schroeder hizo el peor partido de su vida. Hizo 4 de 22 en tiros de campo y él mismo lo dijo. Dice, es el peor partido de mi vida. Hizo -10 de valoración, una barbaridad. Así que a lo mejor contra Estados Unidos lo mete todo. Sí, porque repetir dos partidos consecutivos de semejante naturaleza, pues es difícil. Y una cosa, tú dices que les has cogido un poco de tirria a Canadá. Yo les he cogido bastante tirria, empezando, y yo creo que todo esto además parte de una situación muy clara, Fran. Se está hablando de Jordi Fernández, el entrenador español de Badalona, que entrena a Canadá, que ya está durante varios años siendo entrenador asistente, que puede coger un cargo de entrenador principal en algún equipo, en alguna franquicia de la NBA. Y yo creo que todo esto hay gente que no lo sabe digerir. Sinceramente lo pienso. Y al no saber digerirlo, luego lo transmites a tu equipo. Es el propio entrenador, y lo digo también por Estados Unidos, el que debería coger a su plantilla y decir, se acabaron las tonterías, se acabaron las gilipolleces, se acabaron las celebraciones extemporáneas e inadecuadas, y eso tiene que ser una labor básicamente también del entrenador. No puedes dejar que haya unas celebraciones en el partido de Estados Unidos-Italia ganando de 40 puntos, ahí pasándose el balón por debajo de las piernas, haciendo un mate, poniéndoselo al compañero, jijiji, jajaja, chocando los cuerpos ahí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué Sí, es sí. eso? ¿Entiendes? Entonces, es una labor básicamente del entrenador. Yo a Steve Kerr le tengo
por un entrenador cabal y un tío, además, que nunca ha sido, vamos, nunca, claro, pertenece también a otra generación donde se hacían las cosas razonadamente y no había estas imbecilidades que se dan ahora, ¿no? Pero los entrenadores tienen que coger el toro por los cuernos. Y me da la impresión de que en el equipo de Canadá hay bastante gente sobradita y el entrenador no me gusta su lenguaje corporal. Es que además ese tipo de cosas, claro, ellos dirán, no, es que es nuestra costumbre y tal, ¿no? Y hay que respetarla. Pero es que son leyes del deporte. Eso es una de las cosas, que me pareció mal tú hablabas de la retransmisión, sí. Me parece que, bueno, en la retransmisión hay dos personas que lo hacen muy bien. Por eso lo digo, la misma frase. Dos personas que lo hacen muy bien, que son Bernie Rodríguez y la hermana de Rudy, que ahora no me sale... Marta Fernández. Marta Fernández. Y luego las otras dos personas, bueno, podríamos matizar. Y lo dijeron, dice, bueno, es que son las costumbres, habrá que... No, perdona. Las costumbres no es faltar al respeto al rival. Esa no es la costumbre. La costumbre tiene que ser respetar al rival. Y si bien es verdad que si tú puedes ganar de 40, no debes de ganar de 30, porque eso puede suponer un respeto al rival, en ese sentido, lo que no es respetar al rival es hacer lo que hicieron los americanos hoy o lo que hicieron en algunos aspectos también los canadienses, que, bueno, se pasaron un poco de sobrados y de provocadores. Para mí eso no es ni baloncesto ni deporte y eso para mí es una labor que tiene que hacer el entrenador. Y ese tipo de miradas retadoras, ese tipo de historias, porque lo que provocas es que un día Jonathan gana. Yo estoy seguro que el partido de Eslovenia no se calentó más porque Canadá cogió un colchón de puntos y hubo un momento que ya se decidió. No, y porque los eslovenos, a pesar de ser con una raíz yugoslava, yo creo que estuvieron francamente bien. Es decir, dedicándose en todo caso a protestar a los árbitros, pero sin entrar en ningún tipo de provocación. Mira que los yugoslavos de los años 70, si hablamos del señor Kikanovic o del señor, incluso Drazen Petrovic o tantos ejemplos, pues hombre, Slamnic, etcétera, etcétera, bueno, eran de otra pasta, ¿no? Pero yo creo que no han entrado al trapo y lo han hecho francamente bien. Y bueno, lo que no puedes... yo, si en algún partido de estos, a ver, no lo justifico, pero entendería que al señor Brooks le rompen la nariz, pues diría yo, pues claro, llega un momento que dices tú, pues te provocan y contestas. No sería justificable, por supuesto, pero si pasase, no me extrañaría. Evidentemente, Julio, estamos totalmente de acuerdo. Por cierto, hablando de Alemania ha estado prácticamente todo el campeonato hasta hoy sin Franz Wagner, una de sus estrellas, hoy, porque tuvo un esguince de tobillo el primer día ante Japón, lo reservaron, hoy ya jugó y jugó muy bien, o sea que tienen ahí un jugador más. Por cierto, grandes años que está haciendo Alemania, ya el año pasado hizo medalla de bronce en el Eurobasket y estuvo cerca de meterse en la final, y ahora está haciendo un gran campeonato, de momento es el único invicto. Y por otra parte también reseñar que en Serbia está en el banquillo el señor Svetislav Pesic, que él sí que se las ha visto de todos los colores. Así que a ver si que no le vayan a vacilar a Pesic, porque Pesic yo creo que no dudaría en decirle un par de cosas a alguno de estos de Canadá. No, y además Pesic, tú date cuenta, ya como jugador, fue un gran jugador, ganador de la Copa Europa con el Bosna de Sarajevo, que era una cosa impensable a finales de los 70. No solamente se las sabe todas como entrenador, también como jugador, evidentemente, y yo creo que, bueno, espero que le vaya muy bien porque es un entrenador que yo creo que ha demostrado mucho en el tiempo que ha estado en el mundo del baloncesto, pasó por España también, dando su magisterio, y bueno, pues espero que, sinceramente, que Serbia pues pueda dar buena cuenta de Canadá y les baje los humos a los canadienses, que me parece que están un poco subiditos. Claro, todo el mundo, pues eso, ensalzando, ¿no? Es que es un entrenador 40 años, es que ya lleva varios años de entrenador asistente, es que en cualquier momento va a coger una franquicia de la NBA. Bueno, pues chico, pues si la coge, enhorabuena, será que es muy bueno, pero a mí ya te digo, las construcciones de los equipos tienen que empezar por el entrenador, y el entrenador es el que tiene que poner y decir, reunir a la plantilla y decir, mira, esto se acabó. Totalmente de acuerdo, Julio. Ya solo queda casi darte una ovación. Julio, vamos a terminar el programa, que se nos va el tiempo y tenemos otras obligaciones. Vamos a recordar, eso sí, el calendario de amistosos para este fin de semana. El viernes, el viernes 8 a las 7:30 en Pumarín, Alimerca Oviedo Baloncesto, Grupo Ureta Tizona de Burgos, el primer partido del OCB.
Sábado 12:30, Club Baloncesto Zamora, Tartiere Auto Gijón Basket. Y el sábado también en el Palacio de Deportes, esa segunda edición del trofeo homenaje a David Acuña, a las 4:30 el partido Amigos de Acu, Club Baloncesto Pumarín, y a las 7:15 el duelo entre Círculo Gijón y Universidad de Oviedo. O sea que ya este fin de semana tenemos un montón de partidos con los que entretenernos. Espero que verte en Pumarín, a ver si te terminas de animar. Yo lo tengo claro que, salvo algún inconveniente, estaré en Pumarín y también el sábado en el Palacio de Deportes en ese homenaje a Acu. Y nada, ya estamos en breve ahí dándolo todo, Julio. Sí, bueno, yo solamente animar a la gente que, bueno, los equipos asturianos que sean abonados, del equipo que sea cada uno aficionado. Es importante el seguimiento que tengan los equipos porque, bueno, muchas de los éxitos o no tanto éxitos de las temporadas digamos que se producen por el nivel, por el rendimiento que des en el propio feudo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, empezando por el Ali Mercado Oviedo, hay que animar a la gente. Este año yo creo que puede haber unas sesiones de baloncesto muy interesantes en Pumarín, como hemos vivido tantas veces, y yo también espero ver los mates de Lisias, de los triples de Horton y la dirección de Josep Pérez y la sapiencia, por ejemplo, de Rocitis, ¿no? O sea que hay que animar a la gente, que, bueno, ya lo decimos siempre, cada vez queda menos para el inicio de la temporada. De hecho, hoy estamos a día 6, queda un mes justo para que el Oviedo, la Limerca Oviedo, reciba en casa a Burgos, que es uno de los rivales potentes a priori esta temporada. Y bueno, pues animar a la gente a que se vaya haciendo abonada y que llene los pabellones en la mayor medida de lo posible. Pues nada, Julio, también recordar a nuestros suscriptores y a nuestros espectadores que seguiremos metiendo contenidos en nuestro canal. Estamos ya preparando unas cuantas entrevistas para esta semana, contenidos cortos como los que estamos haciendo, entrevistas, etcétera. Y como siempre, nuestro programa estrella de Playoff la próxima semana, contando ya todo lo que acontezca en el resto de la Copa del Mundo, en esa lucha por las medallas y en los primeros partidos de pretemporada de baloncesto asturiano. Ha sido, pues es 1 hora y 3/4 de programa. Os damos las gracias, como siempre, por la atención y os emplazamos para futuras citas aquí en Playoff. Muy buenas tardes. Buenas tardes.